Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 127, 128, 129 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 127, el trío de adolescentes abandonó el arroyo juntos para regresar al campamento principal a almorzar, mientras Midoriya tomaba una decisión precipitada. Kirishima aún sostenía las 4 hojas que había recogido de una sola vez, con una expresión de entusiasmo en el rostro, lleno de energía por haber logrado esa primera tarea tan molesta, mientras caminaba y reía y bromeaba con su compañero, empapado de sudor tras cruzar el arroyo unas 50 veces. A Kaminari le habían encomendado cruzar ese cuerpo de agua 100 veces de un lado a otro, pero con el ritmo lento que le habían indicado, era imposible que lo lograra a tiempo, así que cualquier número que hubiera hecho hasta el momento era suficiente para Midoriya. A diferencia de la mayoría de estos idiotas, Wright recorrió el bosque con la mirada y divisó a los chicos del examen F antes incluso de que entraran en el claro, y se dirigió directamente hacia ellos, diciéndoles a cada uno lo mismo. Estamos almorzando. Síganme. Wright simplemente esperó a que lo siguieran sin siquiera mirar atrás, ignorando todas sus preguntas mientras su cabeza bullía de planes. Estadísticamente, si la UA no podía idear buenos planes ni siquiera para Kirishima, ninguno de los estudiantes tenía buenos programas de entrenamiento. Algunos podrían tenerlos, pero eran la excepción, no la regla, y él se encargaría de discernir rápidamente quién era quién. Así que, a regañadientes, reunió a todos los del examen F para un almuerzo temprano, o mejor dicho, para cualquier almuerzo, ya que el resto de los estudiantes de la UA todavía estaban entrenando. De acuerdo, vamos a cambiar el horario. Mucho. Voy a adelantar el examen para todos ustedes a después del almuerzo. Es demasiado importante como para seguir posponiéndolo, así que aprovecharemos el almuerzo para que descansen y se recuperen. Los suministros están a su disposición si los necesitan, pero no preparen más de lo que puedan comer. Midoriya señaló el almacén donde las Wild Pussycats guardaban sus provisiones y luego observó a los estudiantes. ¿Alguna pregunta? Sí, cabrón, ¿qué quieres decir con que cambiaste mucho el horario? Solo cambiaste una maldita cosa. Bakugou señaló la incongruencia en lo que Midoriya había estado diciendo. Buen oído, aunque fuera un cretino. También vamos a hacer algunos cambios en los horarios de entrenamiento, pero primero voy a necesitar un poco de tiempo a solas con cada uno de ustedes. El almuerzo dura 1 hora y empieza en 3 minutos, pero voy a reunirme con cada uno de ustedes durante 10 minutos de esa hora. Midoriya ya había planeado lo que quería comer para el almuerzo, pero tendría que trabajar mientras cocinaba y comía si quería superar todo esto. Vamos por orden de clase, así que tú primero, Mina. Todos los demás, empiecen a comer. Sí, señor. Sí, señor. Vete a la mierda, viejo. Lo tengo, jiji. Ja. Hasta luego, Mina. Ah, ¿sí? Mina caminó con confianza tras el resto de los estudiantes hasta que Midoriya le puso una mano en el hombro y la detuvo en seco, demostrando la poca atención que ella le prestaba. Tú no. ¡No! Mina al menos fue breve y concisa, mientras que sus expresiones faciales mantenían el interés. Midoriya la empujó hacia adelante y habló mientras se dirigían a la comida, siendo ambos los últimos en moverse. Mina, ¿te está gustando el campamento hasta ahora? Preguntó mientras esperaban fuera de la puerta y los demás entraban corriendo para coger sus ingredientes. Midoriya iba a esperar a que se fueran para coger lo que necesitaba y, probablemente, para ayudar a Mina. Oh, ¿es solo una reseña como esa, eh? Sí, ha estado bien. Su respuesta solo habría sonado sincera para una persona sorda, y ni siquiera para una persona sorda atenta si la miraran a la cara. ¿Qué has estado haciendo todo el día? Midoriya volvió a empezar con preguntas sencillas y amables, para gente sencilla y amable. Si esta cabeza hueca ni siquiera se había dado cuenta de que la había llamado la atención, no podía confiar en que hiciera nada complicado hasta que lo demostrara. He estado intentando derretir un acantilado o algo así, y es un verdadero fastidio. Hago un montón de ácido con mis manos, lo vierto sobre las rocas, y no pasa nada porque son muchísimas rocas. Intentar derretir un acantilado parecería inútil después de solo unos minutos, y mucho menos después de horas de trabajo.
La tierra suele ser ligeramente ácida, pero no lo suficiente como para que ocurra algo grave. En cambio, se trata de la proporción entre la cantidad de ácido y la cantidad de tierra, y el acantilado tenía eso a su favor. ¿Recuerdas por qué intentabas derretir un acantilado? Esta pregunta servía para poner a prueba su memoria y, en realidad, era una pregunta de ella. La pregunta anterior iba dirigida más bien a Midoriya, ya que no había estado prestando mucha atención a lo que hacían, a menos que pareciera extremadamente estúpido y le llamara la atención, como el entrenamiento de Kirishima y Ojiro. Aizawa dijo que se trataba de hacer mis manos más duras, o más resistentes al ácido, realmente no lo entendí. ¿Qué carajo? Eso era claramente la forma de hablar de Nezu para decir, no lo pensé bien, así que me lo inventaré. ¿Manos más resistentes? ¿Qué demonios iba a hacer tener manos más resistentes? Producir ácido durante periodos más largos, aparentemente, pero esta idiota rosa no parecía tener problemas con la duración. Logró hacerlo durante 2 horas seguidas, cuando el debilucho se acercó por primera vez y le ofreció agua, y luego otras 2 horas cuando reunieron a esta banda de imbéciles. Si podía crear ácido durante aproximadamente 4 horas seguidas con descansos mínimos, tener manos más resistentes no iba a servir de nada. No existía ningún escenario real en el que eso surgiera o resultara útil. Creo que entiendo. ¿Algún problema? Tengo muchísima sed. Llevo horas aquí fuera haciendo ácido una y otra vez, y de verdad quiero comer. Ahora estoy atrapada aquí contigo, abuelo. Ni siquiera intentó decirlo con tacto, pero ahora el almacén estaba vacío y los dos podían entrar y coger lo que querían con relativa tranquilidad. Midoriya se alegró de haber terminado con los asuntos serios y poder pasar a conversaciones más joviales, ya que había resuelto todo lo que quería hasta el momento. El resto lo descubriría en la próxima pelea. Voy a ser honesto, tu entrenamiento parece inútil. ¿Qué vas a hacer con manos más duras? Eso fue lo que le dije a Aizawa, pero no. Aún tengo que derretir un acantilado. ¡Qué injusto! Mina, sin pensarlo 2 veces, tomó lo que Midoriya le ofreció mientras seguía hablando. Ida solo da vueltas en círculos si Momo come todo el día, es tan injusto. Yo también quiero comer todo el día. Al parecer, Mina decía lo primero que se le pasaba por la cabeza cuando tenía la oportunidad. Probablemente estaba demasiado ocupada trabajando antes como para decir algo, y a Midoriya no le importaba, así que simplemente se sentaba a escucharla mientras él iba a buscar algo de comer. Durante los 10 minutos que duraron los siguientes, charlaron un poco, mientras Mina, distraída, ayudaba a Midoriya a preparar su comida. Él sintió lástima por ella, así que duplicó las porciones para que también pudiera comer algo. Después de todo, no quería robarle su tiempo y energía. Solo tenía que escucharla un rato mientras la guiaba. Ella era buena imitándolo y tenía buenos reflejos, aunque no le prestaba atención mientras hablaba y cocinaba al mismo tiempo. Se movía rápido y hablaba aún más rápido, siendo ella quien más hablaba durante los 10 minutos que les quedaban, antes de que se separaran. Después de darle a Mina su porción de comida para que la terminara de preparar, le tocó el turno a Kirishima. Se sentó junto a Mina mientras ambos preparaban su arroz. Cocinar arroz con fuego no era difícil, solo requería atención constante para no quemar nada accidentalmente. Oiga, señor. ¿Sabe cuándo se unirán los demás? Para ser sincero, no estoy seguro de que se unan a nosotros. Eso depende de tus verdaderos maestros, pero no voy a permitir que los estudiantes trabajen con hambre. Eso no tiene sentido y solo estorba. Midoriya revisó el fuego y apiló algunos leños más, dejando su pequeña olla de arroz con la tapa ya puesta. ¿Qué tal te ha ido en este campamento de entrenamiento? Puedes ser sincero, después de todo soy mayor. No me ofenderé. Oh, fácil. Eso de los jabs es mucho más divertido que recibir golpes de Ojiro durante horas. Kirishima se puso en posición, con un juego de pies incorrecto, y lanzó un par de jabs. Oye, ¿eres parte del personal de la UA? No. Sí, supongo que debería haberlo sabido, no pensé que iba a aprender nada aquí, pero ahora. 2 golpes más. Hasta ahora ha sido divertido. Puedo ver la mejora. Wright suspiró al oír la palabra diversión, algo que realmente no importaba si uno obtenía algún beneficio del trabajo, pero al menos Kirishima reconoció que había un cambio. Me alegra que lo estés disfrutando. ¿Has tenido algún problema hasta ahora? Picaduras de insectos. Son jodidamente molestas. Kirishima se rió un segundo y luego lo pensó un poco más.
En realidad no. Lo de las hojas también era bastante molesto cuando empecé. ¿Ha mejorado? Bueno, ahora que lo logré, ¿sí? Ya no tengo que hacerlo. Kirishima se rió, y luego tuvo un momento de comprensión. Oye, ya no tengo que hacerlo, ¿verdad? Solo el tiempo y mi agenda lo dirán. Revisa el arroz. Cocinar arroz correctamente sobre un fuego como este tomaba unos 20 minutos, así que no era conveniente distraerse demasiado. Gracias. Se quedaron en silencio, escuchando el crepitar del fuego bajo ellos. La actividad de recuperación va a ser una pelea, ¿verdad? Sí. Me alegra ver que alguien estaba escuchando. Oh, Kirishima parecía esperar una respuesta más complicada, pero Midoriya no sabía qué quería. ¿Debería preocuparme? Depende de si confías en tus habilidades de lucha. Esto no será nada serio, solo una prueba para ver qué tan buenos son. Diría que podrías descansar, ya que hicimos una hoy, pero quiero verte al menos intentar usar ese jab en una pelea real. Pero podríamos hacerte daño. Kirishima notó el leve cambio en la boca de Bright, que se transformó en una sonrisa traviesa. ¿Verdad? Eso depende de si esa confianza está bien fundada o no. El siguiente fue Sato, quien en realidad no comió nada durante el almuerzo y simplemente se tomó el tiempo para relajarse y descansar después del largo trabajo. Podía hablar con Sato mientras seguía cocinando su arroz, razón por la cual eligió atender a Sato en tercer lugar. Así que eres Sato. No hemos hablado mucho hasta ahora. Sato y Kirishima entablaron conversación rápidamente, y parecía que, tras 20 minutos, Sato se estaba recuperando de su sobredosis de azúcar enseguida. Su charla con Kirishima no había tenido mucho sentido durante el almuerzo, pero ahora parecía bastante normal. ¿Sí? Un placer conocerte. Era, al menos, el estudiante menos molesto que habían conocido ese día. La capacidad de atención de Mina era la de una mosca drogada, y Kirishima era tan tonto que uno pensaría que era un ladrillo con el don de ser humano. Era un tipo bastante grande, de unos 6 pies de altura, a diferencia de Kirishima, que solo era unos centímetros más alto que Midoriya. Había al menos 15 centímetros de diferencia entre ellos. Gracias por el descanso, señor, estaba seguro de que me iba a desmayar pronto. Sato también era característico, al menos en la mente de Midoriya, porque era el más difícil de apartar de su trabajo. No por voluntad propia, sino porque apenas se daba cuenta de que le hablaban hasta que Midoriya le arrebataba las pesas de las manos y gritaba para llamar su atención. Entonces la chica a su lado empezó a bombardearlos con preguntas, pero él simplemente la ignoró. Ella no era problema de ellos. Su peculiaridad aumentaba sus músculos a costa de su mente, y parecía que estaba practicando eso comiendo pequeñas cantidades de azúcar y manteniéndose concentrado. ¿En eso estás trabajando? Eso es algo bueno para mejorar. Si mejoras tu resistencia a desmayarte, deberías poder ingerir más azúcar antes de perder el conocimiento. Si estás en un entorno seguro, deberías intentar mantener el subidón de azúcar el mayor tiempo posible para que tu cuerpo se acostumbre y te vuelvas más resistente. Eso no es lo que estabas entrenando, ¿verdad? No, abuelo. Aizawa dijo que iba a aumentar mis músculos comiendo azúcar mientras hacía ejercicio. Eso no parece algo para lo que necesites venir a un campamento. ¿Acaso no haces eso en tu tiempo libre? Sí, lo mismo que yo pensaba. Sato, si encuentras un problema, no te quedes pensando en él. Dilo. Algunos de nosotros, los profesores, nos llamamos Ken y estamos hartos de hacer planes, así que si tenías uno propio, deberías haber dicho algo, o, no tenía ningún plan. Eso fue aún peor. Aunque tu idea sonaba bastante bien. Ojalá. Midoriya estaba ideando nuevas formas de aprovechar su tiempo en el campamento. Tenían hasta las 6 de la tarde y les quedaban 6 noches. Parecía temprano, pero esos mocosos se despertaban a las 5 de la mañana y se esperaba que hubieran terminado de desayunar a las 5:30, justo ahora. Ese horario tendría que cambiar. ¿Algún problema con el caos actual? Momo murmura mucho, al principio me desconcentraba un poco, pero me acostumbré después de 3 pasteles. El sol también calienta. ¿Tienes agua de sobra? Hay que hervir el agua de la bomba. Me siento mejor, dijo Midoriya, sacando otra de sus bebidas isotónicas guardadas y pasándosela al estudiante antes de abrir su paquete de arroz, revisarlo y volver a cerrarlo herméticamente. También hay un grifo dentro por si lo necesitas en la cocina. Creo que ahora mismo no está cerrado.
Al menos, no debería estarlo, nos llevará un tiempo acostumbrarnos a todo esto del campamento, pero creo que de momento va bastante bien. Entonces, ¿qué demonios has estado mirando? Sato parecía entusiasmado, pero su actividad no había sido tan mala en general. Mina parecía que se le iban a derretir las manos cuando él le dijo que hiciera una pausa para almorzar. Lo mismo le pasó a Zero, que parecía que iba a vomitar si veía más avena. Bueno, por muy bien que haya ido hasta ahora, esperemos que mejore aún más en el futuro. Mierda. Creí que iba a morir. Ni siquiera sabía que podía morir por usar demasiado midón. Zero parecía tener una mentalidad opuesta a la de Sato. Otro chico alto y delgado como un palo. Estaba echando el pollo al arroz y ya estaba comiendo, aparentemente contento de no estar todavía comiendo avena. Puedes morir por muchas cosas si no tienes cuidado. ¿Has estado haciendo pausas regulares para comer cuando te sientes muy mal? Sí, y creo que voy a explotar si tengo que comer más avena. No tiene sabor a nada, así que le añadí miel. Y ahora todo sabe a miel rara. Mejor no vuelvo a ver miel nunca más. Bueno, al menos sigues teniendo energía. Sabes que puedes añadirle otras cosas a la avena. Frutas, frutos secos, incluso algunas especias. No tenías que usar solo miel. ¿Cómo iba a saberlo? Zero dio otro bocado a su comida y se recostó, relajándose. Uf, este entrenamiento es bueno, pero es tan molesto. Se me acaba la cinta adhesiva y luego tardo como 10 minutos en tener más y empiezo a comer justo en ese momento. Tengo que preguntar, ¿qué dijeron que iba a lograr este entrenamiento con ustedes? Síganme la corriente. ¿Dijeron, TCH, qué dijo Aizawa? Oye, dijiste que hay especias, ¿verdad? ¿Sabes dónde están? Midori ya llevó a Zero de vuelta al almacén de comida, ninguno de los dos tenía ni idea de dónde estaban las especias, y juntos buscaron hasta que encontraron algo para darle a su pollo un sabor real además de sal y pimienta. Estoy bastante seguro de que Aizawa dijo que esto me daría cierta capacidad y velocidad al crear esto, pero dijo algo más que no recuerdo. Estoy bastante seguro de que no tenía ningún sentido y por eso me llamó la atención. Zero le dio un mordisco a su pollo, luego le añadió más condimento y lo intentó de nuevo. Está bastante bueno, Bakugou, atrápalo. Fuerza. Dijo que aumentaría la fuerza de la cinta. Midori ya parpadeó, confundido. ¿Cómo? ¿Estamos siendo sinceros, abuelo? Ni idea. Creo que el insomnio le está afectando. Este fue otro caso en el que el ejercicio casi tenía sentido. El ejercicio de Mina fue bueno porque expulsó todo el ácido de su cuerpo, obligándola a mejorar su capacidad para producir ácido y también a producir más ácido con menos materiales. No fue bueno porque hizo que sus manos se volvieran más resistentes. ¿Qué demonios tenía que ver el ejercicio de Zero con hacer que su cinta fuera más resistente? Solo un idiota pensaría que sí. Una vez más, la bala había cagado, y parecía que eso no era raro. Simplemente lo habían ignorado hasta ahora, pero Wright se negaba a pasar por alto sus errores. Para ambos era evidente que probablemente esta sería la última semana que trabajarían con la UA. La diferencia radicaba en que uno quería rendirse e irse de inmediato, mientras que el otro quería al menos ayudar a estos estudiantes una última vez. Ayudar a los futuros enemigos por última vez. Aún así, probablemente todos esos mocosos iban a morir la primera vez que se vieran envueltos en una pelea real, así que, en la práctica, no había ningún daño real. Era solo una pérdida de tiempo, y Wright odiaba la pérdida de tiempo. Ah, sí, estaban en una conversación. ¿Algún problema, Zero? Solo el sabor. Dios, qué rico. No voy a poder comer pan en un mes cuando termine. Quizás ni siquiera coma arroz. Zero seguía disfrutando del pollo, pero se detuvo a pensar un segundo. En realidad, el sol pega bastante fuerte. Podría empezar a broncearme sin querer si estamos fuera todo el día. ¿No trajiste protector solar? Oye, me dijeron que sería un bosque. Esperaba un bosque. Pero en vez de eso, fuimos a una montaña, y todavía necesitaba algo para una playa. Zero se rió, sacudiendo la cabeza. No tiene mucho sentido, pero bueno, es la UA. Desafortunadamente, así es. ¿Qué quieres, viejo cabrón? Bakugou ya había terminado de comer y estaba lavando los platos cuando Midori ya se acercó. Le había costado un minuto respirar hondo para calmarse antes de acercarse. Solo unas preguntas, será rápido. ¿Cómo va tu entrenamiento? Vale, pero el cañón es un rollo. ¿Para qué lo necesito?
En realidad esperaba que me lo explicaras. Entiendo lo del barril sin fuego, que te refresca las manos para que no te dañes el cuerpo al usar tanto tu don. Pero con fuego, me parece bastante tonto. ¿Te dio Aizawa alguna razón? ¿Ese insomne? Acaba de decir que te hará sudar. Menuda tontería. A pesar de todos sus problemas, Bakugou no era tonto. Ambos sabían que era una completa mentira, pero Midoriya no estaba seguro de que Bakugou supiera lo mucho que el agua hirviendo podía dañarle las manos. Eso es jodidamente estúpido. ¿Algún problema hasta ahora? Wright le dio al bruto un Gatorade para reponer algo de lo que había perdido por el sudor, y Bakugou se lo arrebató con su característica mirada. Aparte de que esos malditos extras son una auténtica molestia, todo esto estuvo muy mal planeado. A pesar de todos los defectos de Bakugou, tenía razón desde un punto de vista lógico, y Wright podía estar de acuerdo. Todo esto estuvo muy mal planeado. Se cometieron muchos errores para que ocurriera este desastre, pero supongo que tendremos que sacar lo mejor de esta mala situación y arreglarla. Superar los errores y sacar algo bueno de todo esto. Midoriya tomó el control de la bomba y le sirvió agua a Bakugou mientras este lavaba su plato. Oye, oí que le enseñaste algunas cosas a Kirishima. ¿Te refieres a cómo pinchar? Sí, ¿qué eres? ¿Algún tipo de héroe? Creo que ya te dije que no, no soy ningún héroe. Solo soy un hombre muy violento. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes? Sigo haciéndome la misma pregunta. Wright miró fijamente, sin expresión, a la última persona de la lista con la que tenía que hablar. Monoma, el de las fotocopias. Tan confiado estaba Wright que le daban ganas de darle una patada. Muy bien, chicos, cuando tengan tiempo libre, pónganse sus trajes y reúnanse aquí. Monoma, comenzaremos tu reunión cuando termines. Wright resolvió el problema durante los siguientes 3 minutos antes de irse a cambiarse. Posponerlo no solucionó el problema, pero le dio un segundo más para calmarse antes de intentar su patada giratoria hacia atrás. Midoriya cerró la puerta con llave y se despojó de su ropa en menos de 10 segundos, para luego ponerse el traje. Parecía adherirse a su piel, fresco al tacto mientras absorbía la energía del entorno. Todos los demás sufrían demasiado calor con el calor del verano, pero con la capacidad de absorción de energía del traje, si lo usaba durante mucho tiempo, se congelaba. Tendría que ponerse otra capa debajo, pero eso era algo que dejaría para más tarde. Antes de ponerse las botas, se puso los pantalones, los metió dentro y se los ató por encima antes de sujetarlos al cinturón. Todas las partes de Beowulf y el traje ahora compartían baterías para mayor comodidad, baterías que reemplazaba antes de ponerse cualquier parte de su equipo. A continuación, se puso los guanteletes, los sujetó firmemente al traje y comprobó que funcionaran correctamente. Iba a agarrar a Yamato, pero para el primer combate probablemente sería demasiado. Quería que se lo tomaran en serio, y lo más probable era que lo trataran como una broma en la primera ronda. Si ellos lo consideraban una broma, él los trataría como bromas. Ni siquiera se molestaría en ponerse el abrigo o el casco al principio. Se los pondría para la segunda ronda y agarraría a Yamato para la tercera. No, tal vez debería empezar con Yamato, no, eso revelaría su identidad. No todos reconocerían su atuendo actual, pero la mayoría reconocería la naturaleza destructiva característica de Yamato. Midoriya terminó de retocarse el maquillaje y se volvió a poner la bandana, luego salió. Kirishima estaba allí, ya con su traje puesto antes del almuerzo. Kaminari, Mina, Sato y Zero también llevaban sus trajes porque sus diseños eran bastante simples. Demasiado simples. No protegían nada y no servían para nada. ¿Dónde estaban las armaduras hoy en día? Aún faltaban los dos con los diseños complicados. Monoma salió luciendo un abrigo totalmente impráctico, demasiado largo para ser racional en verano, junto con pantalones y corbata, casi todo negro. Midoriya comprobó que, efectivamente, no estaban en un mundo paralelo. Seguía siendo verano, seguía brillando el sol, seguía haciendo un calor infernal, pero no estaban allí solo para quejarse. Monoma. Creo que aún no nos hemos presentado formalmente. Nos conocimos justo antes de que Aizawa te diera tu entrenamiento. ¿Qué tal fue ese entrenamiento? ¡Terrible! Ja. Uno pensaría que Monoma estaría molesto, pero parecía casi extasiado de que fuera tan malo. Aizawa me dijo que practicara levantar y soltar un don para poder aumentar la velocidad y la precisión del mío. ¿Qué tiene eso que ver con la precisión?
¿Acaso tu peculiaridad no funciona con el tacto? Eso parece más una cuestión de sí o no que de precisión. Exacto, lo entiendes. Por eso lo ignoré e hice lo mío. Ja ja ja. Monoma volvió a reírse con entusiasmo por un segundo antes de que alguien le pusiera una mano en el hombro. La mayoría de los estudiantes aquí harían cualquier tontería que les pidiera el profesor. Me alegra que tengas la fortaleza de carácter para razonar por ti mismo y pensar por ti mismo. Quizás algún día logres superar tu problema de personalidad y entonces podrías convertirte en uno de los mayores héroes de todos los tiempos. ¿Por qué eres tan sincero? Monoma parecía sorprendido por la emoción genuina de Wright, al ver que al menos uno de los miembros del examen F podía pensar por sí mismo con naturalidad. ¿Qué es esa sonrisa triste y patética? No te vayas después de decir eso. Midoriya comprobó que todos los del examen F estuvieran uniformados y en fila, luego dejó su lista y empezó a hablar en voz alta para que todos lo oyeran. Bien, ¿han terminado todos? Volvemos al trabajo, así que hablen más alto si es necesario. Hubo una miríada de voces con acuerdo general. Excelente. Haremos algunas peleas rápidas para ver en qué nivel están todos para que yo pueda decir por mí mismo si es comprensible. Esto se ha pospuesto hasta ahora porque su entrenamiento fue tan idiota que ni siquiera el imbécil que lo hizo pudo explicar por qué lo hizo, así que voy a ajustar su programa de entrenamiento, de modo que ahora todos tendrán programas de entrenamiento en lugar de hacer una sola cosa durante los próximos 5 días. Estas peleas durarán 2 minutos o hasta que un bando sea derrotado por completo. Los niños comenzaron a hablar, murmurando para enseñarse unos a otros, así que Midoriya se quedó atrás un segundo mientras hablaban. Mierda redonda y relámpago, ¿eh? Eso parece bastante rápido, tío. Cállate, meñique. Mi pelea terminará en 10 segundos. ¿Qué pasa con el límite de tiempo? 2 minutos es un número extraño. 2 minutos es la duración habitual de un enfrentamiento entre héroes profesionales y criminales. Normalmente, si alguien no está inconsciente para entonces, alguien está huyendo. Las peleas reales no duran mucho porque a la gente no le gusta el dolor. En serio, el dolor era algo que podía detener una misión entera en seco. Había tenido que cancelar algunas noches bastante pronto debido a las lesiones que sufría al principio en varias ocasiones. Si pedimos tiempo muerto, pierde quien tenga más gente derribada. Si hay empate, pierde quien tenga más heridos. ¿Alguna pregunta? Midoriya examinó a cada estudiante para asegurarse de que lo hubieran entendido, echando también un vistazo a los alrededores. Muchos estudiantes fuera del grupo de examen F miraban con desprecio a sus alumnos. Al fin y al cabo, seguían trabajando mientras que examen F se había tomado una hora libre para comer. ¿Qué comían los alumnos que habían hecho bien el examen? Al parecer, el polvo de examen F. ¿Ninguna pregunta? Genial. 30 segundos de descanso entre combates, y empiezan independientemente de si estás listo o no. Midoriya se alejó de la cocina y se dirigió al bosque, dejando atrás la mayor parte de su equipo, excepto un cronómetro que ahora sostenía para presumir. Este cronómetro suena así, ring. Ring. Así que cuando oigas que la ronda ha terminado, independientemente de si es por tiempo o por seguridad, daré por finalizada la ronda si la situación se vuelve demasiado peligrosa. Comprobó que estuviera programado para 2 minutos antes de colocarlo en el pecho de su traje. Si sientes un dolor intenso, grita la palabra dolor y haremos una pausa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Última oportunidad. ¿Dónde vamos a pelear, abuelo? Los estudiantes avanzaron con una confianza desbordante. Kirishima juntó los puños con una sonrisa. Bakugou creó pequeñas explosiones en ambas manos, fulminando con la mirada al que hasta entonces era, y pronto dejaría de ser, el inocente anciano que tenía delante. Sato y Zero revisaron sus provisiones. Sato abrió cada uno de sus compartimentos de azúcar para asegurarse de que estuvieran en buen estado, mientras que Zero comprobó que cada codo tuviera cinta adhesiva expulsando un pequeño trozo antes de cortarlo. Luego, ambos se estiraron, intentando ya averiguar con quién trabajarían. Mina y Monoma se lucían, riendo con estilos muy diferentes y por razones muy distintas. Mina patinaba como si estuviera bajo los efectos del LSD, mientras que Monoma reiniciaba rápidamente 2 relojes en su cintura antes de volver a concentrarse en el anciano, completamente indefenso, que tenían delante. Justo aquí, no querríamos molestar a tus compañeros.
Ya estaban casi completamente dentro del bosque, pero los demás héroes aún podían verlos en caso de que las cosas salieran mal y quisieran intervenir. Después de todo, esto iba a quedar bastante mal, aunque probablemente fuera más seguro que la mayoría de sus exámenes finales. ¿Cuántas peleas estamos haciendo, no, viejo? Creo que, si todo va bien, cada uno debería participar en 3. Intenten participar activamente en la pelea y demostrar sus habilidades, por favor, y recuerden que el trabajo en equipo es una habilidad. Midoriya hizo algunos estiramientos y revisó su sombrero, antes de decidir quitárselo por completo. ¿Es ese el último antes de empezar? Kaminari dio un paso al frente con nerviosismo, ya lo había intuido, pero parecía esperar estar equivocado. Señor. Una pregunta rápida. ¿Cómo vamos a luchar? ¿De 2 en 2, o? Una gran pregunta, todo a la vez, como un todos contra todos. Joder, sí, estáis todos muertos. Contra mí. ¿Qué? Todos se giraron para mirarlo mientras revisaba el temporizador por última vez, asegurándose de que estuviera bien sujeto antes de girar el cuello y volverse hacia ellos con una pequeña sonrisa en el rostro. Comenzar. Capítulo 128, Midoriya estiró el cuello mientras observaba a los estudiantes. Mientras observaba los objetivos. ¿Por dónde empezar? ¿Kaminari? No, necesitaba atacar al que representara el mayor riesgo cuanto más durara la pelea. El más fuerte de todos, Bakugou. Wright adoptó su postura, comprobando rápidamente que todos sus objetos poseídos funcionaran correctamente. Un rápido pulso recorrió el traje y llegó hasta Beowulf mientras se preparaba para luchar, con el dedo sobre el temporizador. Comenzar. Los estudiantes no sabían cómo reaccionar. Algunos se miraban confundidos mientras otros reían. Viejo cabrón, auge. El suelo pareció temblar cuando Wright acortó rápidamente la distancia con Bakugou, apareciendo como por arte de magia a mitad del lazo que estaba lanzando. El impacto de su brazo cortó a Bakugou, dejándolo sin aliento antes de que saliera disparado hacia atrás, estrellándose dolorosamente contra el suelo y rodando por él. Wright aún conservaba suficiente de su debilidad como para disfrutar viendo cómo Bakugou recibía una paliza, pero no lo suficiente como para centrarse únicamente en ese idiota. La mayoría de los estudiantes empezaban a reaccionar y se dieron cuenta de que hablaba en serio, y el primero en reaccionar fue el que más lo conocía, Kaminari. Kaminari cargó con su izquierda en su espada, sonriendo con confianza mientras avanzaba hacia su maestro, no, su oponente. Trueno, ¡ac! El aplauso trueno de Kaminari fue rápido, sí, pero predecible. Kaminari cargó directamente contra su oponente y fue castigado al recibir una patada lateral a toda potencia que lo levantó del suelo y lo dejó sin aliento. Se elevó varios centímetros mientras su cuerpo se enroscaba alrededor del pie de Wright como un coche contra el pilar de un puente, antes de que la gravedad lo soltara y comenzara a caer. Wright fue empujado hacia atrás por la carga de Kaminari, directo hacia su objetivo. Bakugou. No se anduvo con medias tintas y necesitaba acabar con el objetivo más fuerte cuanto antes. El empujón de Kaminari le dio impulso para girar y volver a correr, acercándose a Bakugou con zancadas gigantescas. Bakugou se elevó del suelo con una explosión y alzó ambas manos, ya en modo de combate. Su mentalidad lo convertía en uno de los más rápidos en adaptarse, y había sido el primero en comprender la gravedad de la situación. Sin embargo, a diferencia de Kaminari, no había sido lo suficientemente rápido para reaccionar al ataque de Wright. Muere. Bakugou alzó ambas manos y provocó una gran explosión mientras se abalanzaban sobre él, pero no lo suficientemente fuerte como para alcanzar a sus compañeros. Parecía que, aunque los ignoraría, no les haría daño activamente. Bien. Wright pareció dirigirse directamente hacia la explosión antes de desviarse en el último segundo, saltando por encima de ella y aterrizando detrás del niño. 5 segundos. Bakugou se giró mientras saltaba hacia atrás, moviéndose rápido pero no lo suficiente como para escapar de la patada giratoria de Wright. El alcance de la patada era demasiado grande para superarlo solo saltando, pero al impactar contra el estómago de Bakugou, sus manos comenzaron a brillar con un calor intenso. Estás acabado. Kablam. Bakugou salió rodando de la explosión y escupió al suelo. La patada había sido certera, pero su explosión había impactado con mucha más fuerza. Intercambiaron golpes, pero sin duda ganó esta vez. Sin embargo, sentía el cuerpo pesado. Aunque hubiera infligido más daño, el viejo cabrón no buscaba ese daño.
Estaba acabando con Bakugou poco a poco, centrándose en causarle daños duraderos, como destrozarle las piernas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Ya se acabó? Kirishima había endurecido sus manos, pero todos miraban fijamente la nube de polvo humeante creada por la explosión de Bakugou. No, idiota, ponte en posición. Gritó Bakugou mientras escudriñaba los alrededores. Ese golpe se había sentido mal, y tras pensarlo un poco, pudo entender por qué. Bakugou había sido lanzado hacia atrás al usar la explosión, así que la mayor parte de la fuerza lo empujaba hacia atrás en lugar de hacer explotar al anciano. Por eso el anciano atacó tan rápido, para que Bakugou fuera lanzado hacia atrás y su contraataque explosivo no tuviera tanta fuerza. Era como si el anciano lo hubiera contraatacado de forma preventiva. 10 segundos. La voz del anciano resonó con claridad entre el polvo mientras algo se acercaba. El anciano ahora parecía mucho más grande a los ojos de Bakugou. Se mantenía erguido a pesar de haber recibido la explosión de Bakugou. No, la había provocado. El anciano planeaba intercambiar una patada por esa explosión, ¿y qué obtuvo a cambio? Al principio, Bakugou solo pensó en el daño. Pensándolo mejor, el anciano debilitó las piernas de Bakugou al patearlo en el cuerpo y dejarlo sin aire. Pero solo en una tercera mirada se dio cuenta de la ayuda involuntaria que le había brindado. No te acerques a la nube de polvo, extras. Kirishima y el musculoso se habían dirigido directamente hacia el humo desde que lucharon cuerpo a cuerpo, como si hubieran olvidado la velocidad que el anciano había demostrado al principio. Una vez más, la figura borrosa en el polvo pareció teletransportarse cuando el musculoso fue arrastrado repentinamente a la nube de polvo con un grito. Oye, los ataques furtivos no son de hombres. Kirishima ni siquiera se apartó de la nube de humo y dio un paso al frente, suponiendo que el anciano se había ido a pelear con el tipo musculoso, pero se equivocó. De repente, también fue arrastrado por la nube de polvo, y pronto el sonido de la batalla comenzó a resonar entre el desorden polvoriento. Mierda. Si solo fuera Kirishima, podría lanzar una explosión al polvo y decirle a ese cabezota que se endureciera. Los músculos lo complicaron todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente de afuera podía oír voces entre el humo, pero a medida que la gente de adentro comenzaba a removerlo, era más difícil ver lo que realmente estaba sucediendo. Bakugou entrecerró los ojos mirando el polvo con una mano levantada por si algo salía, aquí. Wright rodeó la cintura de Bakugou con sus brazos y lo levantó en el aire desde atrás. Bakugou solo podía atacar con las palmas de las manos, por lo que estaba en desventaja contra los ataques que venían directamente por detrás. Bakugou gritó furioso y provocó más explosiones, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en el ritmo de Wright mientras este giraba, usando al aspirante a villano como escudo para bloquear una repentina ola de hielo de Monoma. Lo siento. Wright lanzó a Bakugou contra el hielo que se aproximaba, congelándolo y atrapándole los brazos. Bakugou normalmente podía liberarse solo, pero solo si podía usar sus brazos. Como estaban atrapados, necesitaría ayuda externa. Cállate y sácame de aquí. Parecía que Monoma ya tenía una peculiaridad, la de Todoroki. Eso respondía a la mitad del repertorio del comodín, pero, para ser sincero, a Wright no le importaba demasiado. Un debilucho seguía siendo un debilucho, por muy sofisticados que fueran sus juguetes. Mina, distraída, se acercó para intentar derretir a Bakugou mientras Kaminari pasaba a la ofensiva. Lo mantendré ocupado mientras ustedes liberan a Bakugou. Despegado. Eso. Kaminari se interpuso entre Mina y Ronin, pero esta vez no cargó. Adoptó su postura de combate y esperó, obligando a Midoriya a tomar la iniciativa y cambiar el rumbo de la pelea. Bien. Pero no lo suficientemente bien. Wright no tenía espada, así que no tenía ventaja de alcance. Kaminari debería haber intentado atacar a Wright desde el principio, pero en cambio adoptó una estrategia defensiva. No se gana perdiendo menos que el otro. Wright retrocedió un instante, acumulando energía antes de cargar hacia adelante con los brazos en alto en defensa. Kaminari lo atacó con un golpe descendente que impactó y se deslizó limpiamente por su brazo. Wright esperó a que la espada se deslizara de su brazo, demasiado bajo para bloquear su siguiente ataque, antes de contraatacar. Golpeó a Kaminari en el plexo solar con un golpe de palma, derribándolo y dejándolo sin aliento con un solo golpe. Ganas obteniendo más que el otro. Toma la ventaja, gana el impulso, gana la victoria. La mano de Wright se apretó cuando Beowulf se activó, ayudándolo a agarrar y levantar a Kaminari del suelo con una mano.
Sin embargo, antes de que Wright pudiera aprovechar su agarre, tuvo que esquivar una cinta adhesiva que venía por su lado derecho. En lugar de intentar esquivarla, arrojó a Kaminari contra la cinta mientras hablaba. Así es como se gana. Kaminari y Zero chocaron, ambos quedaron cubiertos de cinta adhesiva y enredados. Wright no tuvo tiempo de disfrutar del espectáculo, ya que se apartó bruscamente para evitar el hielo mientras pateaba a Mina en el estómago, impidiéndole soltar a su compañero y dejándola también atrapada en el montón de cinta adhesiva del suelo. Con todos los demás fuera de peligro, Wright concentró toda su atención en el último estudiante y esquivó otra ráfaga de hielo. Monoma se mantuvo erguido y seguro, frotándose el brazo derecho que comenzaba a cubrirse de escarcha. ¿Sabes? Realmente pensé, en lugar de responder, Wright volvió a cortar la distancia y se lanzó hacia el lazo. Monoma creó un muro de hielo entre ellos, bloqueando su propia visibilidad para defenderse. Sin embargo, mientras escuchaba, nada parecía impactar el hielo. ¿Dónde? Wright saltó desde lo alto del muro de hielo, rodeó el cuerpo de Monoma con sus piernas y lo derribó al suelo mientras le apuntaba con una pistola a la cabeza y golpeaba algo en su traje con la otra mano libre. Ring. Ring. Te equivocaste. Kirishima y Sato dejaron de pelearse entre la nube de polvo y se reagruparon con el resto, mientras Midori ya se ponía el abrigo, preguntándose si aquello iba a terminar bien para él. No se le daba bien enfrentarse a muchos enemigos cara a cara. La victoria de la ronda anterior se debió más a la desorganización del grupo que a su propio esfuerzo, pero, con las herramientas adecuadas, podría repetirlo. Midori ya se revisó el abrigo antes de mirar la hora. 20 segundos para reiniciar. Además, si consigo pegarte una nota muerta, estás eliminado. Los estudiantes se reunieron de nuevo y ahora hablaban seriamente, apenas le dedicaron una mirada mientras él sostenía la nota para que vieran su significado. Con 7 de ellos y 1 de él, podrían ganar fácilmente si trabajaban juntos y evitaban morir. Ahora podía ver la combinación ideal. Comenzar atacando con sus peculiaridades de largo alcance antes de acercarse con sus peculiaridades cuerpo a cuerpo para debilitarlo, pero no lo harían. Wright los vio discutir y pelear, y entonces los luchadores cuerpo a cuerpo se alinearon para atacarlo. El combate cuerpo a cuerpo era su especialidad, sobre todo porque estaba desarmado. Ni siquiera se les ocurrió luchar a distancia y ganar poco a poco, pero ese era el objetivo de los 2 minutos. Su primer dominio los inquietó, y creyeron que debían ganar en menos de 2 minutos. En realidad, lo único que tenían que hacer era sobrevivir durante 2 minutos. Si 2 de ellos sobrevivían sin quedar inconscientes o ser eliminados, él perdería automáticamente. Incluso su discurso sobre ganar y perder estaba diseñado con ese propósito, un cálculo para sembrar el caos en los próximos combates. Wright echó un vistazo al campo de entrenamiento, observando con atención a los demás héroes. Los 6, 2 de la UA y 4 gatos, estaban reunidos, probablemente para hablar de su entrenamiento. Daba igual, esos farsantes estaban tan acostumbrados a estar sentados sin hacer nada que no podrían detenerlos ni aunque lo intentaran. 5 segundos. Wright se recompuso y se adentró en el bosque, mirando a ambos lados para comprobar sus rutas de escape. Esta siguiente parte no iba a ser culpa de nadie. Dudaba que la UA tuviera un entrenamiento parecido, así que serían sus reacciones naturales. Era algo para lo que ni siquiera Kaminari se había preparado, así que podría ser divertido presenciarlo. Miró el cronómetro con una mano mientras se ponía los protectores auditivos con la otra. Ring. Ring. Comenzar. Todos se abalanzaron sobre él a la vez. Kirishima, Sato, incluso Mina lo hicieron. Esos fueron los inesperados, con Kaminari y Bakugou, como era de esperar, tomando la delantera. A Bakugou siempre le gustó el combate cuerpo a cuerpo y Kaminari no tenía ataques a distancia, así que tuvo que atacar rápidamente. Lo más sorprendente fueron los 2 que dejaron atrás, Zero y Monoma. Monoma parecía tener el don de Todoroki, que era muy poderoso incluso en su estado debilitado. Eso podría haber causado graves daños. La sorpresa final fue Mina. Él realmente pensó que se quedaría atrás, pero no, se deslizaba como si estuviera en una patineta, bajo los efectos del LSD. Al parecer, ninguno de ellos lo pensó mucho, entrando voluntariamente en su terreno. Wright soltó una última carcajada mientras esperaba a que se acercaran, sacando uno de los trofeos de la bestia de su abrigo y jugueteando con los alfileres. Lentamente hizo los últimos ajustes mientras llegaban, estirando las piernas y griega. Muere, bastardo.
Los dos primeros se acercaron rápidamente, a poca distancia de Mina, y a mucha distancia de Kirishima y Sato, que iban más despacio. Aún más atrás estaban Zero y Monoma. Todo el grupo estaba bien separado. Perfecto. A por ellos. Justo cuando Kaminari y Bakugou se acercaban a Wright a una distancia que les permitía lanzarles un solo tiro, les arrojó dos objetos con una precisión milimétrica. Ambos objetos rebotaron en el pecho de los objetivos antes de una repentina detonación, la segunda un instante después de la primera. Bang pi. FSS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 S
para protegerse de la explosión repentina de una granada aturdidora si los ojos estaban cerrados de antemano. El sonido era mucho peor, ya que el casco diseñado para evitar ese problema aún estaba en su mochila, pero con un poco de previsión y protección auditiva, estaba bien. Mientras que la granada aturdidora se encargó de los primeros estudiantes que cargaban, quienes chocaron entre sí y se ralentizaron hasta casi detenerse, la bomba de humo iba dirigida más bien a quien corresponda, impidiendo que todos vieran directamente lo que estaba sucediendo, como cuando Wright se acercó deshonrosamente a los dos estudiantes aturdidos y confundidos por la granada aturdidora y los golpeó en la cabeza con la empuñadura del canab mientras anunciaba: «Muertos, muertos. Están fuera». ¡Ay! ¿Qué? Gritó Kaminari, sembrando aún más confusión entre los estudiantes, que no se daban cuenta de lo que les esperaba. Wright usó entonces las esposas, también robadas por la bestia, para sujetarles la mano derecha al tobillo izquierdo. En cada una, les dejó una pequeña nota que simplemente decía muerto para cuando recuperaran la vista. Las esposas servían más bien para impedirles hacer alguna locura antes de que vieran las notas, pero eso era pensar demasiado. Era hora de irse. Wright retrocedió y se adentró en los árboles, creando un factor sorpresa cuando Mina se acercó al primer grupo. «Bakugou, ¿ya los atrapaste?» «Bakugou». Se movía con total despreocupación y al menos tuvo la sensatez de detenerse fuera del humo, esperando una respuesta. En cambio, escuchó los gritos de Bakugou. «Basta, viscoso. Voy a... ¿Necesitas ayuda ahí dentro?» Mina dio un paso al frente mientras Wright sacaba a Kindness y otra granada de humo. Estas granadas de humo no abundaban en la redada policial, pero eran fáciles de fabricar, algo que Romin había hecho pero nunca había usado, el idiota. Le lanzó la granada de humo por detrás y empezó a disparar desde arriba. El humo sirvió para confundir a Mina, bloquear la visión de los demás e impedir que se acercaran. Además, creó muros falsos entre ellos, dividiendo aún más al equipo Exam-F. Este tipo de tácticas eran completamente desconocidas para los chicos, y era una lástima. Muchos villanos las utilizaban, y Wright imaginaba que podrían sacarles mucho provecho a estas bombas de humo cuando eligieran un bando. Atacar y huir, el estilo de lucha más cobarde del mundo, y me sorprendería que fuera el más efectivo. Wright soltó una risita y luego disparó a Mina sin mucha precisión. Las explosiones empujaron el humo directamente hacia ella, cegándola y haciéndola retroceder, lo que la dejó aún más confundida y presa del pánico. Sin un objetivo claro, empezó a correr en la dirección equivocada, alejándose de sus compañeros. Falta 1 minuto y medio y se han desmoronado tan rápido. Y se suponía que esta era la ruta lenta. El heroísmo moderno era todo ostentación y estilo, se trataba de hacer las cosas de forma dramática y directa. Como tal, creó idiotas profesionales que no podían lidiar con villanos sutiles. Los saboteadores y asesinos del mundo de los villanos no se dejaban intimidar por estos payasos y le dieron a Wright una idea bastante clara de cómo ganaría dinero cuando comenzara a tomarse en serio la villanía. Mucho dinero se podía ganar en ambas profesiones. Wright les dedicó una mirada a los dos siguientes idiotas, Sato y Kirishima. Ataque puro y defensa pura, los dejaría para el final. Mina debía ser eliminada mientras estuviera vulnerable, así que sería ella, primero el ataque a distancia y luego el ataque cuerpo a cuerpo. Todo en menos de 1 minuto y medio. Esto iba a ser un poco apresurado para una misión de sigilo, pero contra tantos idiotas, no era tan difícil. Wright se movía sigilosamente de árbol en árbol mientras Sato y Kirishima sorteaban el humo, buscando una amenaza que ya se había marchado. Sus pasos cubrían rápidamente el suelo mientras se movía ágilmente entre los árboles. Las botas Beowulf lo sujetaban a las ramas, impidiendo que resbalara.
Sus movimientos eran rápidos y precisos, como los de un depredador al acecho, mientras se acercaba a Mina desde arriba. Con su reacción poco profesional al caos de correr sin rumbo fijo, fue bastante fácil encontrarla. Sigue la dirección inicial, escucha si alguien se abre paso a empujones entre los árboles y respira con dificultad, y si logras estropear todo lo demás, busca el rosa brillante en un bosque verde. Se acercaba de nuevo al campo de entrenamiento, algo fácil de encontrar si podías ver el cielo debido al constante flujo de peculiaridades. Se detuvo un segundo para recuperar el aliento y miró hacia atrás. Creo que no fui por el camino correcto, Kirishima. Sato. 0. Monoma, en realidad no me importa mucho ese tipo. Wright se arrastró hasta colocarse en posición y se quitó el abrigo, esperando a que ella pasara por debajo antes de dejar caer el abrigo sobre su cabeza. Ella retrocedió y se agitó un segundo confundida mientras Wright descendía rápidamente, aterrizando en el suelo y moviéndose detrás de ella mientras se quitaba la chaqueta. No reconozco esto. ¿Quién? Los brazos de Wright se deslizaron alrededor de su cuello antes de que pudiera exhalar y apretaron. Un brazo rodeó su cuello mientras el otro empujaba su cabeza hacia adelante. Sus brazos estaban tensos y su hombro se apretó para dejarle el menor espacio posible para moverse. La pierna de Wright la derribó al tirar bruscamente hacia atrás, derribándola y ejerciendo aún más presión sobre la llave de estrangulamiento. Mina se agitó instintivamente, creando una ráfaga de ácido al agarrar su brazo. El ácido quemó lentamente su traje, pero este se regeneró al instante. Intentó gritar, pero no emitió ningún sonido, ya que el brazo le cortó el flujo sanguíneo al cerebro, provocando que perdiera el conocimiento en tan solo 8 segundos. Probablemente, Mina podría haberlo hecho en 5 segundos, pero era mejor prevenir. Wright dejó de lado la tensión y le entregó un par de esposas junto con una nota de despedida. Luego, recogió sus abrigos y los de ella. Tenía que regresar corriendo al campo de batalla, si es que a este caos se le podía llamar campo de batalla, si quería acabar con el resto de los estudiantes a tiempo. Pero, siendo realistas, este ejercicio tenía algunos fallos. Probablemente debería saltarse la ronda final y enfrentarse individualmente a cada estudiante en un duelo rápido, evaluando sus habilidades. Al fin y al cabo, su falta de coordinación era evidente. Ya se lo podía haber dicho a cualquiera. Sin embargo, los detalles sorprendieron incluso a Wright. No creía que nadie pudiera ser tan malo como este grupo sin querer. Ni hablar de que no colaboraran, sino que se estorbaban mutuamente. Al debilucho le resultó más fácil aliarse con ese conejo tonto que a estos compañeros entre ellos. Parecía que el debilucho guardaba muchos buenos recuerdos de ese idiota en particular, un sentimiento extraño para un héroe. Lo de Ryukyu era comprensible. Era una heroína real y funcional que cumplía con su deber. Miruko era solo una tonta con un don interesante que había llegado al top 10 por casualidad y parecía no aprender nunca nada. Estos pensamientos eran irrelevantes para la misión. Wright dejó a Mina y aceleró, moviéndose cada vez más rápido mientras se acercaba a Zero y Monoma, agarró una granada cegadora y una granada de humo y las lanzó a su izquierda. Monoma recibió el impacto directo del ataque, mientras que Zero solo fue alcanzado por la explosión, ya que estaba mirando en la dirección equivocada. Monoma, instintivamente, lanzó una ráfaga de hielo hacia la granada aturdidora, atacando sin pensar con la esperanza de sorprender a su oponente. A la derecha, Zero. Ataca a la derecha. Wright no pudo discernir si Zero había oído a Monoma, pero Zero sí vio claramente lo que Monoma hacía y lo imitó, lanzando una larga cinta adhesiva como un pescador que prepara su línea. Ninguno de los dos consideró que su oponente había lanzado las granadas deliberadamente lejos de ellos para llamar su atención y que ahora estaba a sus espaldas. Wright se deslizó hasta colocarse detrás de ellos, lanzando una granada aturdidora antes de patear a un confundido Monoma hacia la cinta adhesiva de Zero. Este tropezó hacia adelante, intentando recuperar el equilibrio mientras se enredaba cada vez más en la cinta. Detrás de nosotros. Detrás. Vampir. Ambos se giraron y miraron fijamente la granada aturdidora mientras detonaba, cegándolos por completo mientras Wright se refugiaba entre los árboles. Ninguno podía ver lo que sucedía, así que volvieron a usar sus dones a ciegas. Una mala reacción, pero para quienes nunca se habían enfrentado a algo así, no era sorprendente. Los héroes esperaban batallas directas y espectaculares, no guerras de desgaste y subterfugios.
Probablemente no verían nada parecido hasta su tercer año en la UA, si es que alguna vez lo veían, porque si se encontraran con algo así en el mundo real, morirían en un instante. Wright ni siquiera tuvo que intentar acabar con ellos, simplemente empujó, sin siquiera golpearlo, a Zero frente a la ráfaga de hielo de Monoma antes de envolverlo en más cinta adhesiva y patearlos juntos, dejándolos pegados al suelo e inmóviles. En lugar de intentar pegar cinta adhesiva en la parte posterior de las notas, simplemente la puso en la tira de cinta de Zero, una por cada uno. Muertos y muertos, aunque probablemente aún no hayas recuperado el oído. Pasemos a los dos últimos. Le quedaba 1 minuto y 2 cabezas huecas por vencer. 2 idiotas deberían haber sido una victoria fácil, pero el problema era quiénes eran. Sato y Kirishima tenían dones que, por alguna razón, aumentaban su defensa. No tenía ni idea de por qué ni cómo el don de Sato aumentaba la defensa, pero parecía funcionar, ya que no se rompió las manos al atravesar hormigón macizo. Cuando aún quedaba la mitad del segundo partido, Wright se tomó un momento para observar a los dos restantes. Estaban buscando por la zona de fumadores, probablemente escuchando los gritos de Bakugou y Kaminari. Todo esto le estaba generando más caos del que alimentarse, pero, TCH. Me estoy quedando sin granadas. El debilucho, con buen criterio, solo había traído una cantidad limitada de explosivos. Eso no era un problema grave. No tenía ni idea de si los necesitarían y, además, eran bastante peligrosos. Era lógico que no hubieran traído toneladas, pero eso no facilitaba la siguiente parte. Se acercó de nuevo entre las ramas del bosque, tomando una ruta indirecta hacia sus objetivos. Para entonces, el humo ya se había disipado casi por completo y los estudiantes conversaban con los caídos, manteniendo una distancia prudencial. Estoy bastante seguro de que esa nota pegada a ti significa que estás muerto, Bakugo. Lo siento, no puedo ayudarte. Kirishima la señaló y no pudo evitar reírse. ¿Qué, crees que esto es gracioso? Les espetó Bakugou a todos, pero al menos no rompió las esposas. No tenían muchas de sobras y lo hacía, por la misma razón que las granadas. Wright ya estaba fuera de combate, así que tendría que inmovilizar a los dos siguientes en lugar de esposarlos. Se acercó por un lado mientras hablaban, distraído y sin darse cuenta. Bueno, un poco, pero esto es mucho más tranquilo que la primera ronda. Llevamos aquí como 1 minuto sin rastro del tipo. Si quisiera atacarnos, ya lo habría hecho. Una vez más, atacó por la espalda, eligiendo a Sato como objetivo. El único problema era la diferencia de altura. Le costaría mucho rodear con el brazo el cuello de un tipo mucho más alto que él, tendría que dar una patada. Pero en serio, ¿salí primero? Uf, ni siquiera pude lucir mi habilidad con la espada. Parece que soy un perdedor otra vez. Más bien empataron en el primer lugar, ¿es Gigi bueno escondiéndose? No lo parecía en la primera ronda, Sato ni siquiera lo llamaba Gigi como un insulto, el grandulón actuaba como si fuera su nombre. Eso solo lo empeoraba. Wright se quedó paralizado mientras intercambiaban miradas, esperando su oportunidad para atrapar a Sato. 43 segundos para el final, no lo creo, Kaminari reflexionó sobre sus experiencias. Bueno, tal vez. Es muy rápido, eso seguro. No me digas. Todos vimos eso cuando se abalanzó sobre nosotros, idiota. Le gritó Bakugou a Kaminari, quien lo miró. La atención de todos se había desviado hacia Sato. Este saltó silenciosamente sobre el gigante, colocando sus brazos en su sitio mientras le sujetaba la pierna para derribarlo. Los niños rieron durante el primer segundo mientras Sato gruñía, intentando hablar pero fue interrumpido cuando Wright echó los hombros hacia atrás y flexionó los músculos. Los músculos cortaron una arteria que conducía al cerebro, usando una fuerza mínima para someter a un oponente. El segundo lo dedicó a patear repentinamente la pierna de Sato mientras se inclinaba hacia atrás, intentando que perdiera el equilibrio para que Wright pudiera controlar la situación. En ese momento, ambos estaban equilibrados sobre sus piernas y podían caerse en cualquier instante, así que necesitaba tomar el control. Sato seguía intentando emitir sonidos y se iba a desmayar en un segundo. Sato se tocó el brazo, la señal universal de rendición. Midoriya lo soltó de inmediato, como le habían enseñado en sus clases de judo, y Sato cayó de rodillas, jadeando. Me pillaste desprevenido. Supongo que yo también estoy muerto, y con un movimiento estúpido, el elemento sorpresa se esfumó cuando todos se volvieron para mirarlos. Wright sacó la última nota muerta que había hecho y se la pegó en la espalda a Sato.
Solo hizo 6 porque podía cancelar la actividad cuando tuviera al séptimo estudiante, pero ahora, con el elemento sorpresa perdido, Kirishima, fiel a su estilo, se lanzó directamente al ataque mientras lanzaba ganchos con una sonrisa. Ja. No te preocupes, hermano, tengo, FWP, BAM. Sin guardia. Midoriya ni siquiera se molestó en correr, dio un paso atrás y golpeó a Kirishima de lleno con un puñetazo. Luego otro, y otro, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cortes de papel mortales? Kirishima no se molestó en defenderse en el fragor del momento y, en cambio, intentó desviar los golpes de Midoriya, manteniéndose desprevenido. Por eso estaba tan jodido cuando Wright cambió las cosas. Wright lanzó un último jab antes de avanzar y conectar un recto de izquierda. Para un ingenuo, parecía otro jab con un poco más de impulso, pero el recto tenía mucha más potencia. Atravesó la guardia de Kirishima y lo obligó a retroceder un paso. Tú puedes, Kirishima. Sato se mantuvo firme en el refuerzo positivo mientras Kirishima era derribado, retrocediendo lentamente mientras recibía una lluvia constante de golpes de izquierda. Ni siquiera necesitó su derecha para ganar, conectando golpe tras golpe sin recibir castigo. ¿De qué sirvió todo ese entrenamiento si ni siquiera puedes ponerte en guardia, Kirishima? Wright se mostró algo frío mientras lanzaba jabs y golpes rectos, pero eso sacó a Kirishima de su letargo. Dio un largo paso atrás y reorganizó su postura desde el suelo. Pies, piernas, inclinación, brazos. Aparte de que sus pies estaban mal colocados, su guardia ahora parecía de manual. Wright no dejaba de atacarlo con puñetazos, pero esta vez, sin guardia, los bloqueaba gracias a su peculiaridad, en lugar de dejar que todo le impactara de lleno. Pero seguía recibiendo golpes. Wright podía calcular el tiempo, aún tenía más de 30 segundos para desmantelar a este tipo, y si Kirishima no comenzaba a intercambiar golpes, esto iba a terminar en 5. Sin embargo, Wright no se estaba tomando esta pelea en serio, así que dejó deliberadamente grandes espacios entre los golpes para permitir un contraataque. FWP, BAM. El propio puñetazo de Kirishima le dio en la cara, deteniendo su impulso y obligándolo a detenerse. Le di. FWP, BAM. Te han golpeado, idiota. Deja de hablar y pega. El impulso de Wright se había roto, pero su ritmo se mantuvo intacto mientras seguía lanzando puñetazos. Ahora comenzaron a intercambiar golpes, moviéndose en un pequeño círculo. Sigue así, Kirishima, sigue intercambiando golpes. Tudon ganará al final. ¿Qué se creían que era esto, un combate de boxeo? Se suponía que estaban muertos, y los muertos no daban pistas. Los estudiantes muertos observaban desde la barrera como espectadores alrededor de un ring. Aún así, Kirishima había estado usando su don desde el principio. Sus brazos eran duros como piedras, pero ahora solo los estaba endureciendo. Probablemente, esto le ayudaba a usar su don durante más tiempo al minimizar la zona que tenía que tensar, como tensar un brazo en lugar de todo el cuerpo. Wright disparó una y otra vez contra aquel guardia endurecido, inspeccionando a Kirishima en busca de puntos débiles que pudiera explotar. El principal problema era su peculiaridad. No podía superarse sin peligro en 2 minutos. Cualquier cosa que hiciera pondría a Kirishima en riesgo de sufrir lesiones, y aunque Wright sabía que los héroes eran unos farsantes, estaba allí para entrenar a estos estudiantes y convertirlos en algo más que eso. Wright retrocedió ligeramente, pero Kirishima se mantuvo firme y continuó lanzando golpes sin cesar contra una defensa perfectamente sólida. Normalmente, Wright no haría nada para lo que el chico no estuviera preparado, pero esto era para encontrar sus límites naturales. Los demás tuvieron que recurrir a las artimañas, así que Wright también intentaría algunas combinaciones contra Kirishima. Wright se apartó repentinamente de la pelea, retrocediendo varios metros y quitándose el abrigo. Esto finalmente obligó a Kirishima a usar sus piernas, rompiendo su propia guardia mientras corría tras Wright. Kirishima se estaba volviendo adicto a los puñetazos y ya no pensaba con claridad. Su guardia se había roto por sí mismo, su juego de piernas era un desastre y estaba completamente expuesto a los ataques. Su propio entusiasmo iba a ser su perdición. Wright aprovechó la guardia abierta de Kirishima con una patada frontal directa al estómago, que no estaba endurecido. La patada fue tan rápida que pilló a Kirishima desprevenido, deteniendo su avance en seco.
El rostro de Kirishima se contrajo por el impacto repentino mientras retrocedía tambaleándose, usando de nuevo su don de forma refleja en todo su cuerpo. Wright continuó con la patada dando un paso adelante, lanzando su chaqueta por encima de la cabeza de Kirishima y propinándole otra patada. Kirishima tropezó a ciegas, intentando bloquear el golpe mientras se quitaba el abrigo, mientras Wright caminaba tranquilamente detrás del chico, preparándose para agarrarlo. El lanzamiento del abrigo cegó a Kirishima, impidiéndole ver lo que sucedía, y la patada le hizo creer que Wright aún estaba frente a él. En ese momento, su cuerpo se volvió menos resistente, probablemente porque no podía mantenerlo completamente endurecido, y Wright atacó. El brazo derecho se deslizó por el hombro de Kirishima y alrededor de su cuello, sujetando el bíceps izquierdo de Wright para anclarse. El brazo izquierdo agarró la nuca de Kirishima y la forzó hacia adelante, cortando el flujo sanguíneo. Los omóplatos de Wright se juntaron, apretando el agarre. Las piernas de Wright le sirvieron de apoyo mientras Kirishima era violentamente jalado hacia atrás y desequilibrado, lo que provocó que Kirishima, sin querer, pusiera todo su peso en asfixiarse a sí mismo. «Ríndete», dijo Wright con sencillez y aburrimiento, confiado en su victoria. Sato tenía la oportunidad de zafarse del agarre de Wright si le daban una segunda oportunidad. Sabía que ese hombre tenía buenas técnicas de lucha, pero Kirishima era un completo idiota. No tenía ninguna posibilidad contra él y parecía no comprender jamás la dinámica básica de las peleas. Ciertos tipos de luchadores tenían una ventaja natural sobre otros, y la forma más sencilla de decirlo es que los luchadores de agarre generalmente vencían a los golpeadores. Un golpeador tenía que acercarse para golpear y ahí era donde el luchador de agarre brillaba, generalmente agarrando y sujetando al golpeador exactamente así. El golpeador entonces no tenía métodos de escape y se veía obligado a... No, ni siquiera él era tan tonto como para... Kirishima hizo la mayor estupidez de todas. Endureció su cuello. Normalmente esto no era malo, pero el cuerpo de Kirishima se endurecía en cualquier posición en la que se encontrara, lo que significaba que su cuello ahora estaba atascado en la posición de asfixia. Este idiota se estaba asfixiando literalmente con su propio kiok. Si el endurecimiento no se desactivaba cuando perdía el conocimiento, Midoriya soltó inmediatamente el agarre y atrapó a Kirishima antes de que cayera. «Libera tu don ahora. Ahora». Kirishima estuvo a punto de desmayarse. En ese momento, Midoriya no sabía si el don de Kirishima desaparecería en el instante en que perdiera el conocimiento o si lo haría un poco después, y definitivamente no era el momento de averiguarlo. «Uf, ¿qué pasó? Todo se fue, mi cuello». Kirishima se frotó el cuello, confundido. Se me nubló la vista por un segundo, ¿eso es raro? ¿Cómo te llamas? Midoriya bajó a Kirishima y se puso delante de él, revisándole los ojos para asegurarse de que no le pasaba nada. No tenía ni idea de qué hacer cuando alguien casi se ahogaba, y casi con toda seguridad no había daños permanentes, pero necesitaba asegurarse. «Di tu nombre». «Dilo». «Eijiro Kirishima, cálmate». «Estoy bien». Kirishima negó con la cabeza y sonrió. Parecía que ninguno de ellos se había dado cuenta de lo que acababa de pasar, pero tenía que aclararlo. Respiró hondo para tranquilizarse, ordenó sus pensamientos y se concentró de nuevo. ¿Quién es él? El hombre señaló a Bakugou, alguien con quien Kirishima solía hablar. Por lo que recordaba, esto era bastante rutinario, pero su formación en primeros auxilios se centraba principalmente en tratar lesiones de combate. No estaba seguro del tipo de daño cerebral que podía causar una estrangulación grave. «Bakugou, ¿sucede algo?» Kirishima pareció captar el tono que se estaba desviando y comenzó a tomarse esto un poco más en serio. El hombre agarró un juego de llaves de su abrigo, que estaba en el suelo, y se las arrojó a Sato. «Las llaves sirven para cualquier esposas, así que ve a abrir esas dos. Si quieres encontrar a Mina, debería estar despierta y en esa dirección». El hombre volvió a concentrarse en Kirishima para dirigirse a él. Tu don endurece esto en la posición en la que se encuentra cuando se activa por primera vez, ¿verdad? Sí, si no, mi pelo se descontrolaría cada vez que lo endureciera. Tengo que usar gel para que quede así, ¿por qué? Rin. Ri. El hombre apagó la alarma y volvió a concentrarse en Kirishima. Tu peculiaridad, el endurecimiento, desaparece al instante o dura unos segundos. Puede durar 1 o 2 segundos más después de concentrarme en ello, como si se me cayera un pelo y se me quedara duro un segundo. ¿Pasó algo? Kirishima miró a los demás estudiantes, confundido.
Kirishima, si alguien te rodea el cuello con el brazo para estrangularte, no uses tu don. Kirishima pareció aturdido por un segundo después del estrangulamiento, lo que significa que su don casi lo asfixia. Cuando te están estrangulando, tu cuerpo está siendo aplastado para cortar el flujo sanguíneo. Cuando endureces tu cuerpo, lo estás endureciendo en la posición de estrangulamiento y estrangulándote a ti mismo. Kirishima, podrías haberte matado. El hombre intentó decirlo con delicadeza, pero era la verdad. Kirishima necesitaba saberlo para evitar hacerse daño en el futuro. No tenemos el equipo médico necesario para ayudarte si se te corta el flujo sanguíneo al cerebro, y solo se necesitan 10 segundos sin sangre para empezar a sufrir daños graves. ¿Lo entiendes? ¿Estás hablando en serio? Sí, dijo el hombre, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano a Kirishima. Puedo ayudarte a solucionar este problema de ahora en adelante, pero primero necesito que entiendas la gravedad de la situación. ¿Lo entiendes? Kirishima claramente aún no lo entendía del todo. Quizás no lo entendería por un tiempo, o tal vez nunca si no lo pensaba demasiado. Pero, ahora mismo, necesitaba una respuesta. Sí, casi muero, lo entiendo. O la UA te ha insensibilizado por completo ante la muerte en 3 meses, o no, y no tienes la mirada de alguien que se ha dado cuenta de que estuvo a punto de morir. 2 batallas a gran escala con algunos de los mejores luchadores de Japón. Una noche fría en una azotea con un solo corte en un dedo, dejándolo a merced del asesino de héroes. Una simple pelea en un edificio abandonado con un gángster gigante que parecía destrozarlo sin esfuerzo. Pero por ahora, oye, Jiji. También saqué a Zero y a Monoma. Sato volvió a aparecer en escena mientras todos discutían detrás de él. Buen trabajo, ¿a cuántos de nosotros has atrapado hasta ahora, Zero? Tú, yo, tú otra vez, Kaminari y Mina, si no me equivoco. Cállate. Me la jugaste esta vez y a Bakugou la última vez. A nadie más pareció importarle. El hombre negó con la cabeza y ayudó a Kirishima a levantarse. Todos, vamos a cambiar la tercera ronda. Es innecesaria. El público parecía bastante abatido tras la derrota total, pero ¿qué esperaban? No se trataba de un combate cualquiera como los que tenían en sus escuelas. Era una pelea seria donde él intentaba evaluar las debilidades de cada uno para que su estrategia se adaptara mejor a sus necesidades, como la incapacidad de cierto estudiante para darse cuenta de lo mala que era su defensa. ¿Alguien te pegó, Jiji? Sato se frotó la cabeza, confundido. Muchas cosas, pero me temo que no son relevantes. En lugar de eso, vamos a hacer combates individuales de 10 minutos. Lucharemos durante 10 minutos con un descanso de 30 segundos cada vez que alguien quede incapacitado. Seguiremos luchando durante los 10 minutos, independientemente de cuántas veces caiga alguien, siempre y cuando sea físicamente capaz de continuar. Levanten la mano si tienen alguna pregunta. ¿Lo hicimos tan mal? Preguntó Kaminari, quien realmente parecía haber tenido una mala racha. No, solo estoy luchando 1 contra 1 para evaluar mejor sus habilidades. Es difícil ver lo buenos que son todos a la vez, así que esto es por mi bien. ¿Alguna otra pregunta? Esta mierda era una guerra de desgaste, no solo para los estudiantes, sino también para ellos. El debilucho necesitó 1 minuto después de eso para recomponerse, y eso era comprensible. Matar a alguien deliberadamente era una cosa, pero que un estudiante se matara accidentalmente durante el entrenamiento, de todas las cosas, probablemente habría estado bien, pero eso podría haber sido muy peligroso, y el problema era que Wright no sabía dónde estaba ese límite. Solo sabía que, para un buen knockout prolongado, 15 segundos era un tiempo excelente. Para un knockout rápido, alrededor de 9. Pero ese era un límite que el debilucho no quería cruzar. Wright aprovechó ese momento para observar a los estudiantes mientras respiraba hondo, dejando que su corazón se calmara. En situaciones como esta, quedaba claro que el debilucho ya había tomado su decisión, aunque jamás lo admitiera. Por eso era el debilucho, bueno, si no tenemos preguntas, estableceremos un orden. ¿Alguien quiere ir primero, o debo seguir el orden de la clase? Sensei, lo haré. De entre todas las personas, realmente no pensó que tomaría la iniciativa. Bakugou dio un paso al frente. Quiero pelear contigo primero, Sensei. Capítulo 129, Bakugou y Midoriya se encontraron frente a frente en el bosque, entre los árboles. Bakugou revisó su equipo por última vez mientras Midoriya ajustaba el cronómetro con manos ligeramente temblorosas.
Lo colocó en el traje y luego comenzó a jugar inconscientemente con Yamato, golpeando la Tsuba con el pulgar. Sensei, no quiero que te contengas. Mis victorias no contarán si lo haces. Bakugou era tan directo como siempre, un pilar de confianza y fortaleza. Aquello transportó a Midoriya a viejos tiempos, tiempos inquietantes. Aún podía sentir el calor abrasador en su piel, lo planeé desde el principio. ¿Cómo puedo decirte que lo intentes si yo mismo no lo hago? Wright tomó el control en cuanto Midoriya empezó a flaquear. El debilucho no era lo suficientemente fuerte para esto, así que Wright se encargaría. Para eso había sido creado, ese era su propósito. Cuando las cosas se pusieran peligrosas, el inmortal tomaría la iniciativa. Observó a Bakugou con ojos inexpresivos, analizándolo con datos objetivos. Bakugou era, con mucha diferencia, el más fuerte de la clase 1A. Quienes se le acercaban probablemente eran Yaoyorozu o Kirishima. No estaba seguro, pero eso se debía a sus peculiaridades. Bakugou tenía el instinto para ganar, la voluntad de matar. Una cualidad necesaria para verdaderos luchadores como él, pero Bakugou era un talento natural. Wright tuvo que ser reentrenado y perfeccionado a lo largo de decenas de combates, manteniéndose al límite durante meses. También evidenciaba la diferencia de experiencia. Bakugou se dedicó a golpear niños y robots durante la mayor parte de su vida, mientras que Wright se enfrentó cara a cara con los nombres más importantes del heroísmo profesional moderno y salió victorioso. Con la mente débil del debilucho y las horas que pasó en el fragor de la batalla, tenían una enorme ventaja sobre él. ¿Pero cuánto tiempo podrían mantener esa ventaja? Él era Katsuki Bakugou. Y él era Wright. Terminó de ponerse la mayor parte de su equipo, con solo un casco pendiente, colgando de su cadera en su forma plegada. El rostro del Ronin. Cuando se lo ponía, se ponía serio. ¿Quieres ir con todo desde el principio? ¿Tienes algo en mente, Sensei? Bakugou sonrió con suficiencia mientras estiraba las piernas, tomándose el partido muy en serio. Ya no tenía a nadie que se interpusiera en su camino, así que a partir de ahora, todos los resultados serían suyos. Empecemos con nuestros movimientos definitivos. No tiene sentido posponerlo. Wright se apegó a los hechos, sin molestarse en usar más trucos desde la ronda anterior. El debilucho necesitaba un impulso de confianza, y la mejor manera era mostrarle cuánto habían superado sus límites anteriores. Wright imaginó que la reacción del debilucho era tan mala porque nunca había tenido que enfrentarse a Bakugou cara a cara. Siempre habían sido en grupo, pero ahora debían afrontar sus miedos y superarlos. No mueras al primer golpe, viejo cabrón. Bakugou adoptó una mentalidad de combate seria, agachándose para lanzarse hacia adelante. La mano de Wright sujetaba firmemente a Yamato, ansioso por desenvainarla y empezar a hacer pedazos todo. No había sentido semejante emoción y miedo desde que se enfrentaron a esos falsos héroes del Top Ten, pero esto era mucho más personal. Un rencor de una década que quería saldar cuanto antes, pero a la vez deseaba prolongarlo al máximo. La hipocresía y las señales contradictorias resultaban confusas para alguien tan lógico como Wright. 10. 9. 8. Los pies de Wright se movieron ligeramente, calculando de nuevo la distancia entre ellos. Él había sido quien se había marchado, así que era realmente innecesario, pero Wright no podía quedarse quieto. Probablemente por la debilidad que llevaba dentro. 7. 6. 5. La postura de Bakugou se hizo un poco más profunda mientras calentaba sus manos. Probablemente iba a comenzar con el impacto de obús, un movimiento que se mostró por primera vez en el Festival Deportivo de la UA. Vendría desde arriba a gran velocidad para un ataque de amplio alcance. Sin embargo, en realidad tenía que acercarse mucho para usarlo. El momento justo antes de que Bakugou intentara activarlo era el mejor momento para contrarrestarlo. Ring. Ring. Bakugou se elevó directamente en el aire, volando cada vez más alto. Al elevarse en el aire, parecía anular cualquier utilidad para una espada tradicional, poniéndose en una gran ventaja. Alcanzó una gran altura de unos 50 pies antes de detenerse, flotando por un segundo antes de lanzarse hacia abajo como un halcón, impulsándose lo más rápido posible con una serie de explosiones mientras comenzaba a girar. Wright permanecía inmóvil como un árbol, con ambos pies firmemente plantados como si quisiera recibir el golpe de frente. Deslizó ligeramente a Yamato fuera de su vaina, liberando una ola de niebla humeante a su alrededor.
Lentamente, quedó envuelto en la niebla, con la mirada fija en Bakugou mientras ascendía cada vez más alto, hasta que la cerró cuando Bakugou comenzó a precipitarse hacia él a una velocidad vertiginosa. Se habría precipitado si hubiera visto la velocidad de Bakugou. En lugar de mirar hacia arriba, susurró para sí mismo. Estilo del demonio llorón, técnica sin forma, obús. Impacto. Hubo muchos gritos cuando Bakugou diezmó el bosque con un solo ataque, creando una ola de llamas al lanzar múltiples explosiones grandes seguidas. Las explosiones también lo empujaron hacia atrás a una distancia segura en caso de un contraataque, pero no hubo movimiento de repente, una nueva serie de explosiones se desató, pero esta vez justo detrás de Bakugou. Lo impulsaron contra su propio ataque, volviendo su poder en su contra mientras era atrapado como una hoja en un huracán. El impacto del obús duró solo unos segundos, dejando a Bakugou con leves moretones y quemaduras por los golpes recibidos, pero aún en pie. Respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban fijos mientras sonreía. Ja, lo sabía. Creí reconocer ese estúpido abrigo. Wright salió de un portal, envainando a Yamato. Al crear un muro de portales, podía teletransportar la explosión de Bakugou para que golpeara al aspirante a villano por la espalda, volviendo todo el poder que Bakugou había acumulado en su contra. Tienes 30 segundos para descansar después de eso, y luego volvemos a empezar. ¿Entendido? Provocarme para que lanzara un ataque tan grande que era fácil de predecir, maldito descarado. Bakugou sonreía a pesar de sus heridas y estiraba los hombros. No volverá a suceder. En lugar de responder, Wright se arrodilló, sosteniendo a Yamato en su mano izquierda mientras respiraba profundamente para entrar en un estado meditativo. Detrás de él, Bakugou caminaba de un lado a otro, moviéndose constantemente mientras el temporizador avanzaba, apenas conteniéndose mientras esperaba. Ring. Ring. Bakugou cargó de nuevo, esta vez manteniéndose cerca del suelo mientras volaba hacia adelante. Se preparó para disparar. Bang. Bang. Cualquier cosa que Bakugou intentara hacer quedó truncada cuando Kingnes le dio de lleno en la cabeza. ¿Eres a prueba de balas? Deja de ir en línea recta. 30 segundos. No volverá a pasar, dijo Bakugou mientras se detenía bruscamente, consciente de que habría muerto si no hubiera sido por la ráfaga de aire. Por muy rápido que fuera Bakugou, no era más rápido que una bala, y sin duda habría muerto con el rápido desenfunde. Había sido un blanco demasiado fácil y pagó las consecuencias, pero así es como se descubren los límites. Además, Wright tenía la intención de tomar la delantera desde el principio, cuando Bakugou aún lo estaba probando. Estos combates se irían alargando a medida que se familiarizaran con los estilos de lucha del otro y comenzaran a desarrollar contraataques. Wright tenía más opciones y armas que cualquiera de los estudiantes, por lo que siempre tomaba la delantera contra todos ellos, pero Bakugou era lo suficientemente inteligente y poderoso como para adaptarse a sus posibilidades y ganar. Cada ronda posterior a las dos primeras se prolongó considerablemente. Bakugou ya no cargaba en línea recta por el riesgo de ser alcanzado por los disparos, y ahora usaba los árboles como cobertura para bloquear los ataques. Sin embargo, los árboles también servían para bloquear las grandes explosiones del propio Bakugou. Yamato no resultó muy útil contra Bakugou. Era un arma poderosa, pero Kingnes y Cupid eran más fuertes contra la velocidad de Bakugou y sus ataques explosivos. Esto le recordó a Wright su pelea contra la despistada de Nejire, cuando intercambiaron ráfagas a 6 metros de distancia. Bakugou dominaba el combate a media distancia, a unos 6 metros, pero Wright ganaba tanto el combate a larga como a corta distancia con sus pistolas y katana. Bakugou tenía que abrirse paso a la fuerza, usando los árboles para acercarse antes de atacar. Bakugou intentó un último ataque frontal cuando intentó saltar sobre él desde 6 metros de distancia, lo que provocó que Wright sacara ambas pistolas y lo estrellara contra un árbol. Las dos pistolas eran más débiles que Bakugou por sí solas, pero al alimentarse de su poder explosivo, podían interrumpir sus embestidas. No fue fácil en absoluto, pero eso fue lo que hizo que el combate fuera difícil, y, efectivamente, Ronin no ganó siempre. Cuando Bakugou abandonó por completo el combate terrestre y volvió al aéreo, logró derribar a Ronin y sujetarlo contra el suelo con una mano en su rostro que irradiaba calor. Te tengo. Así es. 30 segundos. Wright aceptó el fracaso con la misma naturalidad que el éxito. Una sonrisa y un asentimiento. El progreso de Bakugou era satisfactorio.
Pasó de un ataque directo a usar la cobertura, para luego combinar ambas técnicas y sorprender y abalanzarse sobre su enemigo. Era un buen avance. Wright se levantó del suelo y revisó sus armas, retrocediendo 3 metros en lugar de alejarse mucho como de costumbre. Mejor cambiar ahora. Wright enfundó ambas pistolas y volvió a sacar a Yamato, haciéndola girar un par de veces para familiarizarse con ella. ¿Sensei, no va a huir? Bakugou pareció un poco sorprendido, ya que todas las peleas hasta el momento habían sido encuentros a larga distancia, lo que lo obligaba a acortar la distancia, ya que eso favorecía las fortalezas del maestro. Pero no quería limitarse a explotar sus puntos fuertes, quería poner a prueba a sus alumnos. Wright sacó algo de su cadera y lo abrió, poniéndose la máscara con una mano. El crecimiento proviene del cambio. El poder proviene del crecimiento. La victoria proviene del poder. No voy a enseñaros a casi mataros como en la UA, ni a inculcaros patrones como en alguna otra escuela estúpida. Voy a enseñaros a ser grandes. Quedan 10 segundos, preparaos. Wright hizo los últimos ajustes a la máscara, asegurándose de que el cabello no le cayera sobre la cara, y adoptó una postura de espada. Bakugou calculó la distancia, analizó la situación, plantó los pies firmemente y alzó ambas manos, preparándose para una pelea a puñetazos. Ring. Ring. Su pelea, que parecía una trifulca, hizo temblar el bosque, pero todo era obra de Bakugou, quien gritaba con cada golpe mientras arrasaba con todo a su paso. Wright intercambió golpes durante toda la ronda sin retroceder, recibiendo explosión tras explosión en la cara sin inmutarse. En los últimos 3 minutos de un solo asalto, chocaron uno contra el otro, negándose ambos a caer mientras intercambiaban golpe tras golpe. El cuerpo de Wright parecía desvanecerse mientras llevaba el traje musculoso al límite, moviéndose a toda velocidad y atravesando las explosiones. Sus ataques provenían de todas direcciones mientras se desplazaba velozmente, esquivando algunos y arrollando otros, golpeando una y otra vez al aspirante a villano. Bakugou seguía volando por los aires, pero más bien daba pequeños saltos mientras recibía golpe tras golpe de la katana del profesor. El viejo cabrón no se contenía, así que él tampoco lo haría. Se mantuvo firme ante cada golpe, apretó los dientes y le devolvió el golpe con creces. 2 figuras borrosas se movían por el bosque, 2 vientos de destrucción que se arremolinaban mutuamente. Destellos azules penetraban en naranjas ardientes, y llamas anaranjadas devoraban niebla azul. El bosque resplandecía mientras se enfrentaban, preparándose para un brutal combate cuerpo a cuerpo antes de lanzarse repentinamente en una nueva dirección y atacarse entre sí en pleno movimiento. No estaba claro quién perseguía a quién mientras iban cada vez más rápido, su carnicería extendiéndose por encima de las copas de los árboles y fuera del bosque mientras luchaban donde les placía. En el suelo, en el aire, entre los árboles, chocaban unos contra otros una y otra vez a no ver, ring. Ring. ¿Ves? Se acabó el tiempo. Y, de la forma más decepcionante posible, terminó. Midoriya envainó su espada para indicarle a Bakugou que habían terminado y saltó del árbol, rodando para amortiguar la caída y deteniéndose. Esperó a que Bakugou se uniera a él antes de regresar con el grupo para recoger al siguiente chico. ¿Qué? No puede ser. Un poco más. ¿No te lo tomaste en serio? ¿No usaste la parte afilada de tu espada? Bakugou hizo algunas declaraciones extrañas mientras dejaba de volar y aterrizaba en el suelo, luego lo señaló mientras gritaba. ¿Qué pasó con todo ese crecimiento y esas cosas, eh? Dale con todo. No había motivo para ello. Esto es un examen, no una lucha a muerte. Midoriya regresó tranquilamente al grupo. Y no puedo seguir luchando contra ti, Bakugou. También tengo que examinar a los demás estudiantes. Quizás en otra ocasión. TCH. Como sea. La mala actitud habitual de Bakugou regresó, aliviando a Midoriya. Para ser honesto, le asustaba más cuando Bakugou se ponía extrañamente formal justo antes de la pelea que cuando estaba así. Después de todo, ese comportamiento de cretino era por lo que recordaba a Bakugou. Oye, viejo bastardo. Ese soy yo, supongo. Viejo bastardo, viejo, jiji, sensei, lo del viejo se estaba volviendo ridículo. Su peluca solo tenía un poco de canas y de repente todos pensaban que era viejo. No tenía arrugas ni nada porque eso requería más maquillaje del que Midoriya estaba dispuesto a ponerse antes de una pelea. ¿Sería su postura o algo así? ¿La voz falsa que hacía?
¿Por qué todos lo llamaban viejo? ¿Qué pasa, Bakugou? ¿Vas a venir a la UA? Bakugou fruncía el ceño con fuerza, aunque Midoriya no lo notara. Fruncía tanto el ceño que probablemente era su expresión habitual. No, no creo que vuelva a la UA después de esto. El rotundo fracaso de la UA a la hora de enseñar algo a sus alumnos era algo que Midoriya no podía ignorar, por mucho que lo deseara. El futuro del heroísmo era, en el mejor de los casos, sombrío. Incluso él lo sabía. ¿Pero le importaba? UA era el hogar de fracasados y tontos. Jamás volverían a ese lugar en buenos términos, una arena de gladiadores dirigida por una rata que solo enseñaba a la gente a fracasar. ¿Por qué? No importa. Gracias por el desafío, Sensei. Ah, eso tenía un poco más de sentido. Bakugou era tan fuerte que probablemente nunca tuvo un verdadero desafío en la UA. Para ser honesto, los otros estudiantes de la UA parecían un poco blandos. No eran buenos en momentos de mucho estrés, no podían defenderse adecuadamente y, para ser francos, eran débiles. Esta semana aún no ha terminado. Si bien Midoriya no creía que los héroes debieran limitarse a pelear, había una diferencia entre Bakugou y la mayoría de la clase 1A. Mientras que Bakugou era pura habilidad para el combate, la mayoría de la clase 1A carecía de ella. Midoriya buscaba héroes completos con muchos talentos, no una mezcla de brutos e idiotas. Al menos Bakugou era bueno en algo. La mayoría de los estudiantes eran malos en todo y no tenían ningún talento. Un buen héroe se encontraba en un punto intermedio entre estos payasos, al menos en lo que respecta al combate. Como sea. Gracias, Sensei. Y ahí lo dijo otra vez. Era un detalle tan insignificante, pero Midoriya lo confundía cada vez que lo oía. ¿Qué tenía de viejo? Si lo supiera, podría aprovecharlo para crear mejores disfraces en el futuro, ya que la mayoría de la gente no pensaría que un estudiante de secundaria era un anciano, pero no tenía ni idea. Espera, Bakugou no dijo viejo bastardo esta vez. ¿Estaba lidiando con un Bakugou falso? Midoriya y Bakufoe regresaron al examen F y al edificio principal para encontrarse con un caos de movimiento mientras los estudiantes se desplazaban, realizando los métodos de entrenamiento que Midoriya había ideado en 10 segundos. Kaminari seguía practicando su ataque aéreo, pero ahora usaba sus piernas relámpago o como él las llamara, combinando el uso de su don con el entrenamiento de combate. Kirishima estaba golpeando un árbol y tratando de alcanzar las hojas, intentando conseguir 10 hojas seguidas. Sato simplemente estaba haciendo un entrenamiento tradicional para recuperarse del uso de su peculiaridad, que consistía en cualquier cosa que a Midoriya se le ocurriera que no requiriera equipo real. Zero volvió a su puesto como dispensador de cinta adhesiva, ya que su formación era técnicamente correcta y no necesitaba ninguna modificación. Monoma había retomado su entrenamiento autodidacta, ya que Midoriya no comprendía su particularidad lo suficientemente bien como para intentar mejorarla, y Monoma ya parecía haberla hecho lo más eficiente posible. Aizawa y algunos miembros de las Wild Pussycats, no le importaba. No eran uno de sus problemas. Mina, la persona a cargo de él, seguía estirándose para su combate. Le tocaba a ella después y no podía entrenar, ya que eso agotaría el ácido con el que lucharía contra él. Quería deshacerse rápidamente de ese tipo de personas, por lo que Zero sería el siguiente o el último. Ya le había dicho a Bakugou lo que tenía que hacer de camino aquí y, en vez de eso, llamó a Mina. Mina, te toca. Zero, tú eres el siguiente. Empiecen a prepararse. Wright pudo ver que los estudiantes probablemente habían interrumpido su entrenamiento durante al menos un minuto para observar la pelea, a juzgar por cómo todos se habían acercado inexplicablemente unos 15 metros al combate en comparación con cuando se fueron. Wright también vio a los héroes esperando su turno para hablar, pero podían esperar más. Voy a morir. Mina miró algunos de los árboles que se habían interpuesto en su camino durante la pelea final, destrozados y cortados en pedazos, y tenía una expresión comprensiblemente preocupada en su rostro. No puedo competir con Bakugou. Entonces es bueno que no seas Bakugou. Midoriya al menos se había quitado el casco al regresar. Probablemente no lo necesitaría para esta pelea y delataría su identidad. Incluso el estudiante más tonto debería recordar a Ronin, el justiciero que Nezu trajo para darles una paliza hace un par de meses. No quiero que hagas lo mejor que Bakugou, quiero que hagas lo tuyo. La heroína profesional desconocida vestida de amarillo, Ragdoll, se adelantó mientras él intentaba hablar y se colocó frente a él, con Aizawa siguiéndola de cerca.
Disculpen, no excuso a nadie. Sígueme, Mina. Midoriya esquivó a los héroes profesionales que habían venido a interrumpir su entrenamiento, casi sin mirar atrás. Era Seread, Tiger y griega. Algo sobre una muñeca. Midoriya tenía muchas cosas en la cabeza y no recordaba cuál era su verdadero nombre de heroína. Oye. Queremos hablar contigo, y no quiero hablar contigo. Me mantendré al margen, no te preocupes. Wright pasó junto a esa tal, y volvió a colocar a Yamato en su cinturón antes de hacer una última comprobación mientras se adentraba en el bosque. No necesitaría la máscara, la espada ni el abrigo. Probablemente. Quién sabe, Mina podría sorprenderlo. Ken, solo queremos hablar contigo brevemente sobre tu entrenamiento, dijo Eraseread, deteniéndolo cuando intentaba marcharse. Perdiendo aún más tiempo. No se puede hacer cuando termine con las evaluaciones. Quiero terminar esto cuanto antes. Wright intentó convencerlos, pero luego decidió imponer su voluntad. Terminaré en 1 hora, hablamos entonces. Wright apartó el brazo de Eraseread y se adentró en el bosque, despidiéndose con la mano sin mirar atrás. No hagas esperar a tus alumnos. Buena suerte con la enseñanza. Hombre, no respondió nada. Oye, Aizawa, supongo que te dio el cepillo. Ni siquiera termines esa frase, Ragdoll. Mina se deslizaba por el bosque y entre los árboles, patinando sobre su ácido. ¿Cómo eres tan rápida? Practica. ¿No se supone que debes pelear conmigo? Vamos, golpéame. Midoriya saltó de nuevo, usando los árboles para esquivar a Mina por un amplio margen. Para la primera parte de la prueba, quería poner a prueba su agilidad, y menos mal que lo hizo. Para ser sincero, no tenía ni idea de en qué era buena Mina. Su peculiaridad podía ser poderosa, pero ella misma no parecía muy fuerte. Le faltaba la musculatura evidente que incluso Midoriya tenía, y su inteligencia era tan notable que había sido el primer problema que figuraba en su expediente. Mientras Wright se preguntaba qué tan buenas eran las habilidades de lucha de Bakugou, en cambio se preguntó qué tan malas eran las de Mina, y se llevó una grata sorpresa. Midoriya saltaba de árbol en árbol, pero Mina lo seguía como si patinara sobre ruedas, recorriendo el terreno caótico con facilidad. No era musculosa, pero compartía con ellos la habilidad de tener un excelente control de su cuerpo. Para demostrarlo, Wright chocó de lleno contra un árbol y de repente dio media vuelta. Este cambio repentino habría causado problemas a la mayoría de la gente, pero a Mina... Oye. Vuelve aquí. Se deslizó por el tronco de un árbol, girando en el aire antes de aprovechar la gravedad y seguirlo aún más rápido. De hecho, él perdió más velocidad que ella al girar, teniendo que frenar y volver a acelerar mientras ella mantenía su impulso casi constante. Buen equilibrio, excelente control también. ¿Cómo lograste ese control de tu cuerpo? Definitivamente tenía mejor control de ellos. Parecía usar su peculiaridad como una especie de tobogán, lo que en teoría debería haberla hecho perder el control, pero ahí estaba. No era más rápida que él cuando ambos iban a toda velocidad, pero por lo demás parecía tener ventaja en todos los movimientos. Esto. Simplemente, no lo sé. El talento natural era algo que a Wright no le gustaba, pero tenía que reconocerlo. Sin embargo, incluso él podía disfrutar de alguien que usaba sus talentos para volverse más fuerte en lugar de dejarlos de lado. Bailar, supongo. ¿En serio? Bailar, Notas para después. Wright plantó los pies y se giró de nuevo, esta vez lanzándose directamente hacia el aspirante a bailarín. Entonces, bailemos. Oh, ya entiendo. Ak. Mina se apartó rápidamente y evitó su repentino ataque, pero no era solo un ataque el que venía hacia ella. Wright la empujó directamente y siguió avanzando, aumentando la velocidad mientras se alejaba. Oye, no es justo. Esto es una pelea, nada es justo. Wright la miró de reojo para verla intentando seguirle el ritmo y empezó a lanzar más insultos, intentando provocarla para que atacara. Bueno, sería una pelea, pero eso requiere de 2 personas. Ah, ahí está. Wright se desvió hacia un lado para esquivar un ácido que parecía lanzar como un globo de agua. El ácido que creó no tenía mucha velocidad inicial, así que tuvo que ahuecar las manos, prepararlo y luego lanzarlo si quería alcanzar a un oponente a distancia como él. Buen intento, así que sabes pelear. Hasta ahora, Wright había estado huyendo en línea recta, pero Mina empezó a acelerar sus ataques, lanzando ácido una y otra vez.
Si fuera más inteligente, lo detendría con ácido y lo obligaría a acercarse, para luego usar su superior movilidad para alcanzarlo. Desde allí, podría atacarlo con el ácido que emanaba directamente de su cuerpo, pero eso sería si ella fuera más inteligente, y Wright estaba disfrutando de lo lindo en ese momento. Volvió a girar bruscamente y avanzó a toda velocidad, creando al instante una enorme distancia entre ellos antes de detenerse por completo. Ya habían hecho suficientes pruebas de velocidad. Era hora de ver cómo se desempeñaba contra un objetivo estático. Wright plantó los pies y se preparó para luchar, adoptando una postura de combate firme mientras Mina disminuía la velocidad, al menos lo suficientemente astuta como para intuir la trampa. Se movió a su alrededor, rodeándolo, antes de dispararle ácido por la espalda. Él lo esquivó, como era de esperar, pero ella no pareció muy preocupada por eso. Apuntando a mi espalda. No es muy deportivo, ¿verdad? Nada es justo, ¿te acuerdas, abuelo? Sonrió ampliamente mientras lanzaba más ácido desde lejos. Entendía bien sus habilidades. Mantenía a raya a su oponente cuerpo a cuerpo con ataques constantes y manteniendo la distancia. Aún le desconcertaba lo del abuelo, pero lo dejaría para más adelante. Ahora mismo, quería ver cómo luchaba. Se sometió voluntariamente a algunos de los ácidos, probando su verdadero poder. Ni siquiera pudo quemar por completo el traje muscular. Su factor de regeneración anuló por completo cualquier ácido que cayera sobre él. Tras recibir algunos golpes a distancia, Mina se giró y se deslizó directamente hacia él y. Estaba intentando hacer un maldito uppercut. Dios, Mina se desvió directamente hacia él, preparándose para un gancho cómicamente grande. Balanceó su brazo derecho hacia atrás, dejándolo caer mientras acortaba la distancia, dirigiéndose directamente hacia él. Agachó las piernas y se inclinó hacia adelante, literalmente saltando hacia el puñetazo. Y Midoriya la apartó, esquivando el ataque mientras la golpeaba en el costado para que fallara. Al atacarla por un lado y por el otro, se aseguró de que su uppercut ni siquiera se acercara a él, pero ella mantuvo su impulso. Como no logró golpear nada, apenas disminuyó la velocidad y, en cambio, dio una vuelta antes de lanzarse de nuevo para otro puñetazo. Esta vez te tengo. Mina intentó otro gancho ascendente con la misma técnica, demostrando que no había aprendido nada. Ni siquiera se percató de lo fácil que era esquivar el ataque. Esta vez la castigarían por intentar semejante estupidez. Su brazo se arrastraba detrás de ella y se lanzó hacia adelante, inclinándose demasiado en el golpe para que fuera funcional. Se deslizó por el suelo, sin darle a su golpe una base sólida. Luego saltó hacia adelante, lanzando salvajemente su brazo hacia su barbilla. Y fue aplastada desde arriba por un puñetazo de izquierda. El monstruo se lanzó contra el ataque de la bailarina con su pie izquierdo, echando el hombro hacia atrás todo lo que pudo, para luego dejar que se estrellara directamente contra la cabeza de Mina en el mismo instante en que Mina intentaba lanzar un gancho. Su propio salto e impulso se sumaron al golpe, dirigiendo toda esa fuerza hacia su rostro mientras el monstruo permanecía inmóvil, atravesando su ataque con un solo golpe. Mina recibió el contragolpe directamente en la cara y salió disparada por los aires antes de ser atrapada por Midoriya, quien saltó tras ella y amortiguó el aterrizaje forzoso. Rápidamente puso las piernas debajo de sí y la levantó, comprobando si estaba consciente. «Oye, ¿estás bien? ¿Estás despierta?» MNGHMF, bueno, al menos estaba viva. No había señales de sangrado, pero podría tener una conmoción cerebral, mierda. Ni siquiera usaron fuerza sobrehumana, aunque ese golpe había sido más bien un directo de izquierda. La propia velocidad de la bailarina al embestir la había noqueado, ya que, en esencia, se había estrellado contra una pared a toda velocidad. Le había dado en la parte superior de la cabeza, así que al menos parte de la fuerza se habría disipado, pero aún así no estaba en muy buen estado. Midoriya comenzó a sacarla del bosque, dándole vueltas al asunto. Tendrían que enseñarle técnicas de combate cuerpo a cuerpo de verdad o enseñarle a no volver a intentarlo jamás, porque lo que acababa de hacer no tenía palabras para describirlo, salvo un error. Ese gancho había sido una pésima idea de principio a fin, y Midoriya habría pensado que la UA al menos habría impedido que hiciera cosas tan destructivas como esa. En serio, en una pelea real, alguien podría matarla fácilmente después de hacer semejante locura. Incluso podría haberse caído mal y haberse roto el cuello contra la acera. ¿Acaso la UA ni siquiera corrige los malos hábitos de sus estudiantes?
¿Qué demonios hizo ese antro? Este era el cómodo mundo de la UA que enviaba a los chicos al relajado mundo del heroísmo. Ya no había que esforzarse, solo un camino fácil desde el principio hasta el día en que se encontraran con un villano de verdad como Stein y murieran. No necesitaban enseñarles a luchar de verdad, porque nunca lo harían. Simplemente usarían sus dones, y si estos no funcionaban, eran unos inútiles decus. Wright chasqueó la lengua con fastidio mientras sacaba a esa idiota del bosque. Parecía prometedora, pero no podía hacer nada que no requiriera su don. Se había ilusionado demasiado, pero había olvidado el mundo en el que vivía. ¡Ay, gané! Mina pareció despertar. Quizás se desmayó un segundo por el impacto, pero él aún no estaba seguro. Midoriya la miró a los ojos, tratando de ver si se concentraba. Parecía estar bien. ¿Cómo te llamas? Ha sido, me duele muchísimo la cabeza. Midoriya estaba bastante seguro de que ese era el nombre o el apellido de Mina porque ahora mismo no recordaba cuál era cuál. No te preocupes, debilucho. Era su apellido. Siguiente pregunta. Con algo de ayuda, Midoriya se calmó y formuló la siguiente pregunta. ¿Y dónde estamos ahora mismo? ¿En algún lugar en el bosque? No sé, se supone que es un secreto. Si podía recordar eso, probablemente estaba bien. ¿Eh? Ak. ¿Sucede algo? ¿Estás herido? No. Estábamos peleando, y ahora no. Eso significa que algo anda mal, ¿verdad? Mina, al menos, se dio cuenta bastante rápido. Te noqueaste intentando dar un gancho. Wright fue completamente honesto con ella, ya que no había nada de malo en decirle si estaba bien. También la bajó de nuevo, pues no iba a cargar con un peso muerto si podía evitarlo. ¿Te sientes mareada ahora mismo? ¿Tienes algún problema? No. ¿Estás listo para continuar? ¿Qué? Te acaban de dejar inconsciente. Deberías estar más preocupado. Eso pasa todo el tiempo en los partidos de entrenamiento. En serio, deberías adquirir más experiencia en el mundo real, abuelo. ¿Experiencia en el mundo real? ¿Necesitaban experiencia en el mundo real? ¿Qué demonios estaba enseñando la UA? Bueno, si todos seguían sufriendo conmociones cerebrales, eso explicaba por qué estos chicos eran idiotas. Esto era una tontería de seguridad básica. ¿Cómo era legal UA? Esto era indignante. ¿Cuántas barbaridades les permitió Recovery Girl salirse con la suya? UA era tan mala que su sola existencia empeoraba su opinión sobre todos los héroes. Bien. Continuaremos. Pero pararemos cuando yo lo diga, al nanosegundo. Si creo que algo anda mal, no dudaré. ¿Entendido? Wright negó con la cabeza, asombrado por el entusiasmo de aquella idiota. ¿Acaso no tenía idea de lo que era la seguridad? Aún así, confiaba en su capacidad para evitar cualquier daño adicional y, al menos, sabía que de ahora en adelante se contendría. Si algo salía mal, sería su responsabilidad. ¿No es eso lo que ya estábamos haciendo? Estoy lista, entrenador. Ponme a jugar. Ella le lanzó un saludo sarcástico, lo que hizo que él negara con la cabeza mientras retrocedía unos pasos, planeando esto, intentar el combate cuerpo a cuerpo de nuevo. Ella volvería a fracasar y podrían recoger sus cosas. Ring. Ring. Sonó la alarma que indicaba la continuación de la pelea, y Wright salió corriendo de inmediato. No se lanzaría directamente al combate cuerpo a cuerpo. Eso sería demasiado obvio. La pondría en ritmo y, cuando ella intentara el gancho, él la inmovilizaría con un agarre en lugar de un contraataque. Así la derrotaría sin problemas y saciaría su debilidad. Eres bastante rápido. Mina había encontrado su ritmo y volvió a evidenciar la diferencia entre sus estilos. Midoriya alcanzaba la máxima velocidad rápidamente, mientras que Mina aumentaba gradualmente, manteniendo su naturaleza de staccato contra legato. Una vez más, él comenzó con una recta para ganar distancia antes de realizar giros bruscos. Mina se deslizaba entre los árboles como si patinara, creando una estela de ácido con cada pie mientras se impulsaba con el otro. Sin duda, debía ser un lubricante eficaz dada la velocidad que alcanzaba, pero lo que más sorprendió a Midoriya fue su técnica. Demostraba que realmente la dominaba. Balanceaba todo su cuerpo con cada paso, de forma similar a una patinadora artística, lo que concentraba la mayor parte de su peso en el movimiento y la ayudaba a desplazarse mucho más rápido. Hasta el momento, habían estado recorriendo un terreno relativamente sencillo.
Los mayores problemas eran las rocas y las raíces de los árboles, pero ahora era el momento de intensificar la lucha antes de que terminara. Midoriya se adentró en el campo de batalla de Bakugou y comenzó a sortear árboles caídos, abriéndose paso con facilidad entre los escombros mientras vigilaba a su competidora para asegurarse de que no se lastimara. Pero Mina no tenía ningún problema. Sonreía mientras saltaba y se deslizaba por los trozos de árbol rotos. Su excelente equilibrio y buenos reflejos le permitían mantener una alta velocidad máxima incluso al sortear estructuras complejas, lo que la hacía técnicamente más rápida que aquel niño robot azul con piernas motorizadas, siempre y cuando estuviera dentro del vehículo. Sonreía y reía, disfrutando claramente de la experiencia. No mostraba señales de su herida, incluso se sintió lo suficientemente cómoda como para volver a usar ataques a distancia, lanzándole más ácido. ¿Qué pasa? ¿Estás más lenta? Midoriya combinó la desaceleración con el movimiento lateral, logrando esquivar todo con facilidad antes de detenerse bruscamente y girar 108 grados. Adoptó una postura de combate, alzó las manos y fijó la mirada en Mina, dejando que sus acciones hablaran por él. Estás acabado. Mina, una vez más, se abalanzó directamente sobre él. Seguramente había sufrido una o 10 conmociones cerebrales en la UA si pensaba que esto iba a funcionar. Sonreía como una idiota mientras volaba hacia él, deslizándose por el suelo con su exagerada arrogancia directamente hacia su contraataque. Dejó que su mano derecha se extendiera hacia atrás mientras se inclinaba, agachándose ligeramente para prepararse para el salto. La mano izquierda de Bright se lanzó hacia adelante como un jab en toda regla, apuntando esta vez a contrarrestarla mientras la golpeaba en el estómago y luego cambiaba a un agarre antes de que saliera volando. Su pie izquierdo dio un paso adelante, su mano cortó el aire arrastrando el codo detrás de ella. Y no golpeó nada cuando Mina bajó aún más, deslizándose sobre su espalda y pateándolo repentinamente en el estómago con una pierna. Su pierna impactó con fuerza, canalizando todo su impulso hacia él y lanzándolo hacia atrás y por los aires. Midoriya no se había preparado ni activado a Beowulf. Pensó que no lo necesitaría y que solo la pondría en peligro. Por este error de cálculo, Midoriya salió rodando hacia atrás, sin aliento, estrellándose contra un tronco y perdiendo todo el aire de sus pulmones. Se aferró al tronco para mantener el equilibrio, intentando ponerse de pie, pero sin la fuerza suficiente. El bailarín había contrarrestado su contraataque. Vaya, cómo cambiaron las tornas. Respiró hondo con dificultad y escupió algo de sangre mientras forzaba el brazo a estirarse. 30 segundos, buen trabajo. Ahora vamos uno por uno, ¿verdad? Y tú pensabas que había terminado. Mina le guiñó un ojo con una sonrisa pícara, pero se lo había ganado. ¿Acaso la gente no pensaba que era un idiota, que no podía hacer esto? Maldita sea. ¿Cómo cambiaron las cosas? Es 1-1. ¿Eh? La frase es 1-1, no 1 por 1. Midoriya rió, se puso de pie y se estiró antes de quitarse el abrigo para lucir el traje. Grandes músculos negros recorrían su cuerpo, interrumpidos únicamente por el gris oscuro de sus brazaletes y pantalones. También se quitó a Yamato, colocándola con cuidado junto a su abrigo. Debo admitir que te subestimé, Mina. Te pido disculpas humildemente. Supongo que te di una lección. Espera, Mina entrecerró los ojos mientras Midoriya se crujía el cuello, agarrando una mancha negra de su cinturón. La textura lisa y brillante del casco plegado le resultó reconfortante al levantarlo. La mayor parte del casco seguía siendo de una sola pieza, pero la parte trasera se deslizaba hacia arriba y hacia abajo para que pudiera introducir la cabeza. El hombre deslizó la cabeza por esa parte antes de cerrar la máscara, con todo el cuerpo ahora cubierto de una gama de grises. Puedes estar seguro, ahora te tomaré en serio. Oh. El hombre estiró su cuerpo, exhibiendo sus armas restantes, como el par de pistolas que guardaba bajo los brazos. Se irguió en toda su estatura mientras se acercaba. La máscara negra sin rasgos distintivos y el traje parecían absorber la luz del aire, creando una sombra viviente que caminaba directamente hacia su oponente. No había ni un destello de luz ni un solo reflejo en lo que debería haber sido el metal brillante que cubría al hombre. Buena suerte, héroe. Ring. Ring. N.